Buenas tardes. Vamos a reanudar la sesión con la primera de las mesas redondas de este encuentro. Los intervinientes tendrán aproximadamente un cuarto de hora o 20 minutos para sus intervenciones. Luego sería bueno que entre ellos también pudieran dialogar, porque a veces las mesas redondas parecen como, ¿no?, compartimentos estancos. Sería bueno que entre ellos también tuvieran cosas que decirse. Y luego ya pues ustedes van a poder comentar, preguntar, quejarse incluso si hace falta. Voy a presentarles brevemente a las personas con las que me siento esta tarde para hablar de aplicaciones y realizaciones de política social. La profesora María Teresa López es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, profesora titular de Hacienda Pública, fue decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales durante prácticamente 7 años en la Universidad Complutense de Madrid y desde hace 10 años dirige una cátedra de Políticas Públicas de Familia. Yo creo que la única que existe en España, Teresa, la única que existe en España. Es vicepresidenta de la Fundación Acción Familiar y su actividad docente la desarrolla fundamentalmente en el Departamento de Economía Aplicada. Está casada desde hace casi 30 años. Voy a leer literal, ¿eh? Tiene 3 maravillosos hijos y en los próximos días será abuela. Luis Ayala Cañón es licenciado y doctor también en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático y director del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido subdirector general del Instituto de Estudios Fiscales y la mayor parte de su labor investigadora se centra en el estudio de la distribución de la renta, política social, mercado de trabajo, y es autor de varios libros y artículos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Casado también. También está casado. ¿Cuántos maravillosos hijos tienes, Luis? 3 también. También 3 maravillosos hijos. ¿Y no vas a ser abuelo? De momento no. Bueno. Y por último, Ana Abril es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas, es diploma de letrado asesor de empresas también por la misma universidad, y en lo que se refiere a su experiencia profesional ha sido directora del área de Desarrollo Social e Institucional de Cáritas Española, coordinadora del área de Análisis Social y Desarrollo de Cáritas desde 2005 hasta junio de 2010, coordinadora de las áreas funcionales de Cáritas Madrid, coordinación de las áreas de desarrollo institucional, voluntariado, acción social, responsable del área de coordinación con los organismos públicos, tejido asociativo y entidades eclesiales, también de Cáritas, y otras muchas más cosas, ¿no? Ha trabajado en la Dirección General de Coordinación y Voluntariado Social de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid y en el Servicio Jesuita de Refugiados en México. Pues bien, con su intervención, les decía, vamos a dar contenido a esta primera mesa redonda. Les recuerdo a los intervinientes que no se extiendan más allá de 20 minutos, ¿no?, para que así tengamos oportunidad de que los que asisten a esta mesa redonda pues puedan también preguntarles. Teresa, cuando quieras. Muchas gracias. No sé si esto. Muchas gracias. No sé cómo se llama. Bueno, antes voy a utilizar medio minuto, en primer lugar, por supuesto, para agradecer la posibilidad de participar en este seminario, porque creo, en este simposio, porque creo que es muy importante que compartamos ideas y reflexiones porque nos enriquece a todos. Es decir, al final, cuando se suele ir a dar una conferencia o una intervención o una colaboración, se suele salir con la cartera llena de ideas y eso es de agradecer, ¿no? Y luego, si quiero aclarar lo de casada, lo pongo siempre en mi currículum. Es decir, yo he podido escribir muchos libros, he podido recibir premios, he sido decana, pero eso no es lo más importante de mi vida ni lo que más esfuerzo me ha costado. Eso lo puede hacer muchísima gente. Educar y formar una familia es algo que exige una mayor entrega, mucho más que trabajar fuera en el sentido de escribir o de publicar, y por lo tanto de mi currículum es lo más importante, aunque socialmente sea lo menos relevante. Y además estoy muy orgullosa y por lo tanto
tanto, creo que debo decirlo en coherencia con mi línea de investigación en la universidad, que es la de políticas públicas y familia, en un mundo algo complejo como es el mundo de la economía y más de la hacienda pública, como Luis Ayala sabe muy bien, ¿no? Bueno, hecha esta brevísima introducción, yo creo que el título de este simposio es muy ambicioso, es un título que nos compromete a todos como creyentes, y por eso he querido estar hoy aquí con ustedes, porque creo que esa evangelización que es importante y que se nos reclama y se nos pide continuamente, lógicamente, es una responsabilidad de todos. Es decir, todos estamos implicados y sobre todo estamos implicados, depende del área, pero en nuestro caso, los que estamos, digamos, a pie de calle, los que llaman laicos o los que nos llaman laicos, con lo que Juan Pablo II en Eclesia en Europa decía o denominó como la evangelización de la cultura. Decía que era necesario que la pastoral asumiera la tarea de imprimir una mentalidad profundamente cristiana en la vida ordinaria, en la familia, en la escuela, en la comunicación social, en el mundo del trabajo, de la economía, de la política, del tiempo libre. Bueno, yo creo que esto es especialmente importante en este momento. Es decir, en los próximos minutos yo lo que voy a tratar es de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la familia, sobre la maternidad como punto de arranque, como punto de origen de la familia, sobre las dificultades que tienen en este momento las familias o que tenemos para lograr ese equilibrio entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado que implica la formación de una familia, y sobre qué principios deben regir las políticas públicas, todo ello a la luz de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, que hablar de política, hablar de economía, hablar de familia es un tema muy complejo, intervienen muchísimas variables y decisiones que son públicas y privadas a la vez, que son decisiones individuales y colectivas y que también tienen consecuencias públicas y privadas. Es decir, no es indiferente que una familia decida o no decida tener hijos, no es indiferente social y económicamente hablando que las personas jóvenes tarden mucho más tiempo en casarse o tengan su primer hijo mucho más tarde. Todo esto no es indiferente ni a la política, ni a la sociedad, ni a las estructuras sociales, ni siquiera a la economía. Y en relación a las políticas públicas o a las políticas que desarrollan los políticos, valga la redundancia, en relación a la familia, no hay una única respuesta. Es decir, es muy típico intentar decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para conciliar? ¿Qué medidas podemos implementar para que la gente pueda tener sus hijos y pueda dedicarles tiempo y educarles? No existen medidas mágicas en absoluto, no existe una única política, ni desde la empresa ni desde el sector público. Nada externo a nosotros nos asegura el éxito profesional y el éxito familiar, es decir, es algo que tenemos que ir construyendo. Ahora bien, tendremos que ir construyéndolo y buscando los mecanismos que nos hagan más fácil conseguir ese equilibrio, ¿no? Y si nos paramos a ver lo que hace una familia en un día normal, la mayor parte de sus decisiones, o en una etapa de su vida, la mayor parte de las decisiones tienen que ver con la economía y están condicionadas por la acción política. Como les decía hace un momento, si se tiene o no se tiene hijos, si uno se casa antes o no se casa, decide simplemente convivir con otras fórmulas legales. Bueno, son decisiones que son fundamentales en nuestra vida y que, sin embargo, cada vez más tienen un componente y un condicionante económico muy fuerte. Partiendo de esta realidad, es necesario, yo creo que en lugar de ir directamente, que eso es una etapa posterior, a ver qué podemos hacer, yo creo que deberíamos plantearnos algunas preguntas previas. Es decir, en primer lugar, ¿es posible que un sector público, un grupo político, un partido político o un colectivo de empresas que se pusieran de acuerdo, es posible, digo, mejorar el bienestar de las familias, encontrar políticas públicas que mejoren el bienestar de las familias y, por tanto, de la sociedad y de la economía, sin tener en cuenta el modelo económico y social que tenemos ahora mismo, es decir, el modelo económico y social en el que esa familia vive y toma sus decisiones y que están condicionadas por ese modelo? Pues yo creo que no.
Yo creo que no es posible. Por lo tanto, creo que a grandes problemas, por decirlo de alguna manera, grandes decisiones, y esas decisiones, en primer lugar, tienen que ir dirigidas al fundamento, al sentido de las cosas, ¿no? Por eso yo voy a tratar en estos 15 minutos, ya son alguno menos, plantearles las cuestiones básicas del tema que hoy abordamos, ¿no? Y voy a hacerlo en dos partes en mi intervención. En primer lugar, voy a sentar unos principios en los que se debe apoyar cualquier decisión política o económica y, por lo tanto, las políticas públicas de familia. Y en la segunda me voy a referir concretamente a un tipo de políticas que ahora mismo están de una manera muy presente, es una necesidad que tienen las familias españolas, están de una manera, digo, muy fuerte en el debate político, económico y social, y además tienen una fortísima carga ideológica, que son las políticas de conciliación, y por eso quiero dedicarles un ámbito, unas reflexiones en general, y todo esto lo voy a hacer a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, yo he entregado el texto y bueno, ahí vienen las citas de dónde están tomadas las ideas, no son ideas mías, todas pertenecen al ámbito de la doctrina social de la Iglesia. Cuando uno dice esto en un aula, en una universidad pública, pues le pueden a uno tirar un tomate a la cabeza o echarle de la facultad, pero uno explica, es decir, yo explico, y creo que cualquier persona, sea o no sea creyente, la doctrina social de la Iglesia es de una riqueza y de una solidez que cualquier persona, digo, sea creyente o no lo sea, va a aceptar desde el punto de vista estrictamente económico y desde el punto de vista incluso de las políticas públicas, lo que la doctrina social de la Iglesia dice. Por lo tanto, ustedes, que son probablemente muy buenos conocedores de esa doctrina, van a saber lo que es mío y lo que es de la doctrina social, que es la mayor parte. En primer lugar, con relación a la primera cuestión, es decir, es frecuente encontrar medidas o, bueno, trabajos, investigaciones, muchos estudios que lo que hacen es proponer medidas concretas de apoyo a la familia. Pero muchas veces estas medidas se implementan y se ponen incluso en marcha sin reflexionar, como les digo, sobre el sentido, el fundamento, qué sentido tiene que abramos guarderías o qué sentido, que hacen falta, claro, pero también tendremos que pararnos a ver si esas necesidades no nos las hemos creado, no estoy diciendo en el caso concreto de las guarderías, pero qué necesidades estamos atendiendo, de dónde surgen esas necesidades, qué sentido tienen, ¿no? Si nosotros nos paramos un poquito más a hacer esas reflexiones previas, lo primero que deberíamos pensar es que cualquier actuación política, el fundamento que debe tener cualquier actuación política y por lo tanto económica, debería ser siempre servir y dar una respuesta clara a la dignidad del hombre. Es decir, es un principio de funcionamiento que deberíamos tener. Es decir, tanto la política como la economía son solo dimensiones parciales y muy concretas del contexto vital de las personas y por lo tanto deberíamos ponerlas siempre al servicio de la persona. Es decir, no corresponde ni a la política ni a la economía, sino a la dignidad del hombre y a la persona la prioridad frente a todo, ¿no? Y yo creo que esto es algo importante. Por otro lado, nuestras familias, bueno, pues tomamos decisiones, como les decía, en un modelo concreto, en un modelo económico y social concreto, que es un modelo basado en el mercado. Es el mejor modelo que existe, pero tiene limitaciones, como todo lo que hay aquí abajo, ¿no? Pero es el más coherente y eficiente, y lo es porque respeta la libertad, que es algo fundamental, ¿no? Pero también deberíamos pararnos porque el mercado no puede ser nunca un fin en sí mismo. No debería ser el objetivo, el funcionamiento del mercado. Ahora estamos viendo una crisis donde el mercado, como si fuera una cosa así abstracta, no funciona. Bueno, está muy bien, pero ¿qué significa eso? Bueno, lo que significa es que una sociedad que se rige solo por leyes y por la fuerza y el funcionamiento del mercado, pues es una sociedad que está enferma. Es una sociedad que está enferma. Es imprescindible que existan y haya presencia en ese mercado de valores morales en todos los procesos, tanto en los económicos como en los políticos, porque, bueno, la Caritas in Veritate lo dice muy claramente, sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Es decir, que la economía no puede funcionar si no tenemos esas formas de solidaridad interna y unos principios y unos valores morales fundamentales. Esto obliga a los responsables políticos pues que valoren las consecuencias que tienen las medidas que toman y en ocasiones, a veces, nos encontramos con que, sobre todo en el ámbito de las políticas de familia, llamamos políticas de familia a algo que no es realmente una política de familia. Es decir, cuando vemos las consecuencias que tienen esas medidas,
pueden ser lícitas, bueno, pueden ser lícitas, pero a lo mejor lo que están haciendo es anular ese principio de subsidiariedad, es decir, impedir que las familias sean las que educan a sus hijos y sean sustituidas por el Estado. Y lo aceptamos como un principio lógico porque hay una necesidad, ¿no? Bueno, esto deberíamos replanteárnoslo, ¿no? Pero también las familias tenemos nuestra responsabilidad y tenemos que exigir a los responsables políticos que, como les decía hace un momento, también fundamenten sus decisiones en una ética económica y en unos principios morales, pero además, lógicamente, que esos resultados sean técnicamente eficientes. Debemos exigir a nuestros políticos las dos cosas, y esto es perfectamente compatible. Y es perfectamente compatible, y vuelvo a otras referencias claras de la doctrina social de la Iglesia, porque los costes humanos son también costes económicos y las disfunciones económicas comportan también costes humanos. Esto implica que la economía, lógicamente, tiene necesidad de una ética para su correcto funcionamiento. Desde luego, el modelo económico y social que tenemos en este momento en España y en toda Europa ha hecho de la economía un absoluto. Es decir, eso es innegable. El consumo se ha convertido en el centro de la vida social, es el único valor, no hay nada subordinado a ello. Incluso las propias familias llegan a tomar decisiones muchísimas veces trascendentes en función de sus posibilidades de consumo, como por ejemplo tener o no tener hijos. Esto es un tema muy complejo, por lo tanto estoy simplificándolo, lógicamente, ¿no? Pero tener o no tener hijos, bueno, no podemos tener más hijos porque cuesta, porque queremos llevarlos a un colegio privado, porque si no, no podremos cambiarnos de casa. Obviamente, insisto que esto es un tema mucho más complejo, que yo aquí estoy haciendo una simplificación, pero esto en definitiva, que es una realidad, al menos para una parte de la población, lo que pone de manifiesto es una clara deshumanización de la sociedad. En este modelo económico, con sus luces y con sus sombras, es en el que nos movemos. ¿Qué políticas, refiriéndome ya concretamente a las políticas de conciliación, qué políticas o qué puede hacer la política en materia de conciliación? Pues yo me haría la pregunta de qué queremos conciliar, es decir, qué familia y qué trabajo queremos conciliar. Es decir, no vale cualquier familia y no vale cualquier trabajo a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto, es una cuestión, todo el tema y todas las políticas de conciliación, como les decía, muy presente en el debate político y en el debate social. Se vende, digámoslo así, muy bien políticamente el poner en marcha políticas o actuaciones de conciliación. Pero aquí la cuestión es cómo se plantean estas actuaciones. Se suelen enfocar todo el debate sobre conciliación familiar y laboral, que además tiene una carga ideológica a la que ahora me referiré, se puede plantear desde dos perspectivas, o se suele plantear desde dos perspectivas. Desde la perspectiva del conflicto, es decir, hay poco tiempo, las jornadas son en muchas ocasiones muy extensas, no hay un encaje entre los horarios laborales y entre el calendario laboral y escolar, pero hay una segunda forma de ver el problema, que es desde el planteamiento de la igualdad de trato. Se ha empezado aquí diciendo hay muchas mujeres en la mesa, sí, bueno, eso es un dato, pero allí hay muchos hombres. Por lo tanto, bueno, no sé cómo nos quedamos, no si sumamos. Se han hecho muchísimos estudios sobre las consecuencias de este conflicto y es evidente que hay una correlación positiva entre el conflicto trabajo y familia y el absentismo laboral, la disminución de la productividad, la falta de satisfacción, la ansiedad, el agotamiento, las rupturas matrimoniales, etcétera, etcétera. Pero más allá de esas consecuencias económicas que se derivan de estos conflictos, hay un problema humano, familiar y social muy grave. Si toda la actividad de una persona se concentra en los aspectos estrictamente profesionales como algo prioritario, acabará dejando en un segundo plano su proyecto vital y sufriendo sus consecuencias. Y esto es lo que está ocurriendo. Y con respecto al segundo enfoque, el de la igualdad, la segunda perspectiva, es el que más se utiliza para justificar las políticas de conciliación. Es decir, el Estado tiene que intervenir para conciliar porque es la vía de conseguir la igualdad. Y esto es algo que tiene algo de verdad. Es cierto que todavía queda muchísimo por hacer en materia de igualdad, todavía hay muchas diferencias salariales entre hombres y mujeres, por muchos condicionantes, pero aquí detrás lo que aparece es una fortísima carga ideológica de la que no somos muchas veces conscientes. Este debate sobre igualdad en España se apoya en todo lo que se conoce como la ideología de género, donde la maternidad aparece como un elemento, digamos, sin ningún valor.
no solamente no se le reconoce el valor que tiene, sino, y leo literal, citas de personas que están trabajando en la ideología del género y que publican artículos, sino que se cita se señala que la maternidad es una nueva forma de esclavitud, nueva, cosa absurda, pero bueno, una nueva forma de esclavitud para las mujeres. Bueno, ¿esto qué significa? Pues significa que todas las medidas que se puedan implementar en materia de conciliación familiar y laboral habrá que ver cuál es la razón de ser que tienen. Es decir, cuál es la razón de ser de ampliar horarios de guarderías, de ampliar horarios de colegios, de desarrollar muchas más actividades extraescolares. ¿Es conseguir la igualdad o es separar todavía más a los hijos de los padres? Yo no estoy hablando ni de madre ni de padre, estoy hablando de familia, de padres en términos genéricos, ¿no? Con lo cual, esto significa que toda esa ideología de género que hay detrás y que tiene una fuerte presencia, muchos de nosotros la hemos utilizado durante mucho tiempo y no hemos sido conscientes. Por ejemplo, en España, hablar de maternidad es raro, por eso yo hablo de maternidad. Hay que hablar de parentalidad. Es decir, no se puede hablar de sexos, hay que hablar de género. Bueno, hay todo un léxico que gira en torno a la ideología de género que a mí me preocupa, y que si uno analiza cuáles digamos, los pasos que va dando la ideología de género, está dentro de esos pasos está la deconstrucción de la familia y la deconstrucción de la religión, porque se consideran elementos de opresión, cosa que es un planteamiento evidentemente ideológico, no tiene ningún otro fundamento, ¿no? Pero la cuestión que yo quiero plantear para terminar esta intervención es que les he dicho en un principio qué familia y qué trabajo queremos, es decir, qué es lo que queremos conciliar, siendo conscientes de que en el debate político todo esto está detrás, ¿no? Bueno, no nos vale, como decía, cualquier familia, no nos vale cualquier trabajo a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Observamos en España que durante las últimas décadas y en toda Europa han cambiado muchísimo los comportamientos, la edad del nacimiento del primer hijo se ha retrasado muchísimo, lo que ha hecho caer de una manera importante el número de nacimientos, cada vez hay un número de nacimientos más elevado fuera del matrimonio, con lo que esto tiene, las consecuencias que esto tiene para, digamos, para la estructura social, para la estabilidad de la estructura social. Bueno, ¿qué hay detrás de todos estos comportamientos? Pues hay algunos autores que dicen que es el hecho de que la mujer quiera trabajar fuera de casa lo que origina o lo que ha dado lugar a esta situación. Sin embargo, hay otros autores que no dicen esto, que lo que dicen es que es el impulso consumista que se deriva de ese modelo económico y social el que da lugar a gran parte de esas decisiones. Bueno, insistir en la complejidad de este tema que ahora abordamos, ¿no? Lo que ocurre es que, en cualquier caso, sean unas razones u otras, yo creo que es la segunda, no la primera, es que la única y verdadera razón que justifica y que favorece la puesta en marcha de actuaciones públicas que faciliten ese equilibrio entre familia y trabajo es el reconocimiento por parte de los responsables políticos del auténtico valor del trabajo y de la familia. Esto les llevaría a situar a la persona en el centro de sus decisiones, de forma que todas las medidas que se pusieran en marcha estarían dirigidas o tendrían como objetivo ayudar a las familias a cubrir sus necesidades, incluidas las necesidades que van más allá de las estrictamente materiales, ¿no? Y ese trabajo, bueno, pues lo que todos sabemos con la doctrina social de la Iglesia en la mano es que el empleo es el elemento clave de la política social. Es decir, todos los temas sociales tienen su referencia en el empleo. Y hace relativamente poco el Santo Padre decía que el trabajo reviste una importancia primaria para la realización del hombre y el desarrollo de la sociedad, y por eso es preciso que se organice y desarrolle siempre en el pleno respeto a la dignidad humana y al servicio del bien común. Al mismo tiempo que es indispensable, y creo que esto es importante, que el hombre no se deje dominar por el trabajo, que no lo idolatre, pretendiendo encontrar en él sentido último y definitivo de la vida, ¿no? Bueno, voy a terminar porque ya me he pasado un minuto y quiero terminar señalando que, lógicamente, yo no he dicho nada de lo que hay que hacer, no he dicho las medidas que hay que tomar, no he dicho nada de lo que se podría poner en marcha,
pero creo que lo que está claro es que la estructura, ni las organizaciones, ni la sociedad como algo que está, digamos, separado de nosotros o al margen, digamos, de nosotros en muchas ocasiones, nos va a dar esperanza. Es decir, ahí en Espesalvi hay una gran cantidad de referencias, ¿no? Pero también es importante que recordemos, volviendo a la misma cita, que si no podemos esperar más de lo que efectivamente es posible en cada momento y de lo que podemos esperar que las autoridades políticas o económicas nos ofrezcan, nuestra vida se ve entonces abocada a quedar sin esperanza. Por tanto, es necesario que cada uno de nosotros intentemos poner al hombre como el centro de las decisiones, a la persona, y estoy segura que si esto lo hicieran también los políticos, nuestra sociedad sería mucho más justa y evidentemente estaríamos evangelizando, aunque los que tenemos enfrente no saben que lo estamos haciendo porque son criterios estrictamente económicos los que al final utilizamos para poder mejorar el funcionamiento y la eficiencia de la economía y de la sociedad en general. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Luis, tienes la palabra. Bien, buenas tardes. Como ha hecho Teresa al principio, pues me gustaría ser agradecido con las personas que me han invitado a estar en esta mesa tan placentera, por los amigos que hay en ella y por los que hay también en la sala, aunque he de confesar, una vez más que me muevo en estos ambientes, mi miedo escénico ante un auditorio que me da mucho más pavor que mis estudiantes universitarios, puesto que yo soy un simplísimo economista empírico y cuando me piden que hable de doctrina social se me ponen los pelos de punta porque sé poquísimo. Yo creo que probablemente soy la persona en la sala que menos sabe de doctrina social. Con lo cual, si se trata de animar un debate está bien, porque a partir de las insensateces a veces surgen discusiones pues bastante sensatas, ¿no? Y gracias también a los que estáis presentes aquí en la sala en esta hora complicada. Las 4:30 después de la comida pues suele ser una hora de dormición. Entonces he comprobado que salvo 2 o 3 casos las fuerzas todavía siguen vivas y además no pasa nada. Yo les digo a mis alumnos que no pasa nada por quedarse dormido en clase, no pasa nada. Lo que sí que tengan cuidado si se van a salir, que no despierten a los que están dormidos, como una norma de educación. O sea que repetiría esta filosofía aquí en esta sala. Bueno, poniéndome ya un poquito más en serio y hablando de mi tema, entre comillas, el que me han pedido, las políticas de inclusión y su encaje, o más que su encaje, su valoración desde la encíclica, que confieso que tengo una duda con la pronunciación. Mater et Magistra, tal cual. Es que mi profesor de latín era andaluz. Es verídico. Magistra, yo creo que la G nos la decía siempre de otra manera. Bueno, pues valorándola, tomando como eje de valoración los contenidos de la encíclica, de la Mater et Magistra, y lo que son hoy las políticas de inclusión social, pues lo primero que se me ocurre decir es que hacer esta valoración es muy pertinente por muchas razones, ¿no? Primero, por la frescura que tiene todavía el texto de la encíclica a la hora de analizar nuestra realidad social. Como decía ahora mismo, la encíclica ha ido mucho más rápido que nosotros en muchas cuestiones, ¿no? La encíclica supo anticipar perfectamente los cambios que se estaban produciendo en las relaciones sociales y económicas de hace 50 años, supo anticipar las lagunas que iba a tener ese crecimiento, los problemas que iban a tener los actores sociales de aquella época para que el crecimiento se transformara en desarrollo social, y supo también anticipar la necesidad de articular políticas de inclusión social, que queda bien explícito en la encíclica. Y coincide también, y esto es curioso y valioso, que la encíclica se publica y se discute pues en los momentos dorados de la protección social, en los años finales de los 50, comienzos de los años 60, pues mucha gente se ha referido a este periodo como la edad dorada de los estados de bienestar, ¿no? Aquel gran pacto social en muchos estados occidentales entre trabajadores, empresarios, políticos, de tal manera que había casi niveles de pleno empleo, utilización también casi plena del capital, altos niveles de crecimiento económico, beneficios altos, salarios crecientes, consumo extendido, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese gran pacto, pues la verdad es que lo vemos ahora con cierta nostalgia cuando intentamos valorar cualquiera de los posibles cambios de nuestra sociedad
sea cual sea las claves que queramos discutir, ¿no? Ese pacto social es casi hoy una aspiración utópica, ¿no? Estamos muy lejos de lograr ese tipo de acuerdos sociales, ¿no? Y la verdad también, cuando miramos en el tiempo, llama la atención también la asimetría que existe hoy entre el cuadro de realidades sociales, entre las realizaciones que tenemos y el dibujo que hacía la encíclica de qué era el progreso social. Realmente nos hemos quedado muy lejos, ¿no? Lo decía Teresa con mucho rigor y con toda la razón, ¿no? Frente a esta idea en que relativamente inclusiva del crecimiento económico, hoy vivimos una situación en que el mercado domina todo. Hemos hecho explícita o implícitamente una aceptación dogmática del mercado, las relaciones sociales están completamente permeabilizadas por los principios del intercambio, por los principios del propio interés. Es un mundo muy diferente al que había hace 50 años, donde todavía imaginábamos y soñábamos o podíamos soñar con cosas, ¿no? Y esta primacía del mercado pues, no ha estado muy acompañada realmente de grandísimos avances en términos de inclusión social, como quiero contar, ¿no? Y sobre todo, el gran cambio es que esa ilusión, esa posibilidad de hacer cosas, ese pacto entre los agentes sociales para hacer de las políticas de inclusión bandera de una sociedad solidaria, pues se ha transformado hoy en unas políticas sociales muy, muy deslegitimadas. Realmente este es uno de los grandes cambios. Además de tener supuestos muy arcaicos, las políticas sociales actuales y sobre todo las políticas de inclusión social son una realidad muy residual y muy poco innovadora en el conjunto de las sociedades occidentales, por decirlo así, ¿no? Bueno, pues con este preámbulo pues me gustaría preguntar, hacer una serie de preguntas y una serie de afirmaciones sobre cómo definir, cómo desarrollar un nuevo sistema de políticas de inclusión social que cambie o que transforme, aunque sea muy parcialmente, nuestra sociedad. Me gustaría hablar de tres cosas que vienen aquí en el esquemilla que he repartido. En primer lugar, ¿cuál es el encaje actual de las políticas de inclusión en nuestro modelo social? En segundo lugar, ¿cuáles son los retos que impone la realidad social a estas políticas de inclusión social? Y en tercer lugar, dicho de manera muy simplista y muy vulgar, ¿por dónde deberíamos tirar, aunque sea en términos muy teóricos, en qué principios basarnos para hacer de las políticas contra la inclusión social un medio de transformación de nuestra sociedad? Bien, en el esquema que he pasado, me atrevo a introducir una frase de la encíclica que luego también está en el esquema de Ana que he visto, que es la idea de actualización del destino universal de los bienes, que también recogía Juan XXIII en la encíclica. ¿Qué tienen que ver los desarrollos actuales de la política de inclusión social con esta idea de destino universal de los bienes? Pues lo primero que tengo que decir es que la estructura social se ha transformado radicalmente en estos 50 años en términos de inclusión y exclusión social. El cuadro con el que se elabora la encuesta, esto es de formación profesional, la encíclica, como empieza por en, perdón, la encíclica es el de una sociedad muy piramidal, la sociedad propia de los procesos de crecimiento económico que están madurando. Una sociedad muy piramidal donde hay una pequeña cúspide y una base muy extensa de realidades de baja renta, carencias sociales, privación multidimensional, etc. Pero esa amplia base, y esa es la gran diferencia con la sociedad actual, es parte de esa pirámide. Estoy siendo muy simplista, ¿no? Dicho de otra manera, la pobreza o la exclusión que asomaba a la hora de escribir esa encíclica era una pobreza que era necesaria, a lo mejor esto suena muy demagógico, para esa estructura social. La gran diferencia con lo que hoy entendemos como exclusión social es que esa exclusión no es necesaria para nuestra estructura social y para nuestra estructura económica. Por decirlo de una manera muy contundente, ya digo, no sé si demagógica, los excluidos no son necesarios para el sistema productivo actual. De hecho, son excluidos de ese sistema productivo, ¿no? A la sociedad le puede y le debe parecer... No, perdón, esto lo estoy diciendo fatal. A la sociedad le puede resultar indiferente que haya pues, 1 millón de personas o hasta 3 millones de personas en España, según como lo midamos, de excluidos porque no son necesarios para la reproducción de las relaciones sociales y las relaciones económicas. Este es un gran cambio. Este es un gran cambio. Y sobre todo es un gran cambio, aunque estoy siendo muy teórico y muy abstracto, de cara a la posible articulación de políticas contra la inclusión. Porque el riesgo que podemos tener es de fijarnos o de diseñar políticas muy específicas para los excluidos,
pero que no tengan en cuenta esta transformación de la estructura social, ¿vale? Este es un primer punto de cambio que me parecía importante resaltar. Luego, en segundo lugar, si hablamos de encaje de las políticas de inclusión en el modelo social, el encaje actual es muy limitado. Las políticas de inclusión social en nuestro modelo de sociedad, su papel es clarísimamente residual, a diferencia de lo que pasó en los años 50 en algunos países, en los años 60, ¿no?, donde derechos sociales y crecimiento económico eran una realidad vinculada. Hoy no. Las políticas de inclusión social suelen ser muy poca cosa, y además, estoy utilizando ahora un coloquialismo, son muy poca cosa y en general muy mal vista por la sociedad. Hoy mismo, cotilleando la prensa esta mañana en Internet, me encontraba con una noticia que era que el País Vasco va a imponer más obligaciones a los beneficiarios de su renta mínima. La noticia en sí no es sorprendente, ya han hecho otras comunidades en este periodo de crisis. Lo que me ha sorprendido es ver la valoración que hacían los ciudadanos en los blogs que suelen acompañar a las noticias. Los comentarios me han parecido dramáticos por el soporte que recibía ese tipo de políticas, ¿no? Y esta es nuestra realidad y no podemos negarlas, ¿no? Las políticas sociales son muy poquita cosa en nuestro modelo de sociedad. Muchos países están optando por un modelo que puedo describir en términos gráficos muy sencillos: una marea alta que consiga arrastrar a todos los botes. En otras palabras, que el crecimiento económico arrastre a la mayoría de las capas de la sociedad y para los que no arrastra, definamos una red muy residual de protección, una red de subsistencia, y en la que además a los beneficiarios les vamos a someter cada vez a más obligaciones, a hacer determinadas actividades, a recortar determinados derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso me atrevo a hablar de que en los últimos años se han reformado nuestras políticas de inclusión social por la puerta trasera, ¿no? Decía la encíclica, decía Juan XXIII, el reparto universal de los bienes, ¿no? Nuestras políticas de inclusión social se están volviendo cada vez menos universales y cada vez más selectivas, bajo la influencia de discursos muy variados. A veces es un discurso pragmático, se dice cuanto más universales sean las políticas, más difícil es que lleguen a los verdaderamente excluidos. Hay parte de razón en ese argumento. Otros también enfatizan, y yo creo que ese es el principal tema, que las políticas universales producen fraude, producen desincentivos. La realidad es que las políticas universales son mucho más caras que las políticas selectivas, que solo se fijan en categorías muy específicas de población. Y eso es lo que está pasando en nuestros sistemas de inclusión social, ¿no? Y un coste, aunque ahorremos costes en términos presupuestarios, un coste muy importante es que cuanto más selectivas sean unas políticas de inclusión social, mucho más estigmatizados están sus beneficiarios. Bueno, y una última reflexión así general del primer punto y teórica es sobre un aspecto que definía muy bien la encíclica, ¿no? La encíclica decía, y cito literalmente, toca al Estado tutelar los derechos de todos los ciudadanos, sobre todo de los más débiles. Implicaba a los poderes públicos, ¿no? Y además añadía, hay siempre una amplia gama de situaciones angustiosas, de necesidades ocultas y al mismo tiempo graves, a las cuales no llegan las múltiples formas de la acción del Estado, y para cuyo remedio se halla ésta totalmente incapacitada. De tal manera que la encíclica apostaba por ese reparto de responsabilidades, ¿no? Esa gestión mixta. Y sin embargo, seguimos con una tensión todavía muy fuerte, y también se refería yo, Teresa, antes, ¿no?, entre la primacía casi absoluta del Estado en determinadas parcelas o a veces también la idealización del otro extremo, cómo la iniciativa social debería llegar o debería tapar todos los huecos posibles, ¿no? Lo que tenemos que buscar, desde mi punto de vista, son esos intersticios de colaboración entre los dos ámbitos, ¿no? Bueno, la segunda cuestión que quería referirme después de esta homilía inicial tiene que ver con algunos retos contemporáneos de la inclusión social, con lo que está pasando en términos de pobreza y exclusión social, especialmente en nuestro país, en España. Y sin dar datos, simplemente me gustaba enfatizar algunas notas para apuntar los huecos que tienen esas políticas, ¿no? En primer lugar, es la constatación de que en el largo plazo los niveles de exclusión, los midamos como midamos, siendo difícil, los niveles de pobreza monetaria, los niveles de privación multidimensional siguen siendo muy altos. Es verdad que si miramos las sociedades y las economías en los últimos 50 años, la tendencia en el largo plazo ha sido de crecimiento medio de las rentas, pero eso no significa que las desigualdades hayan disminuido radicalmente.
En términos de los últimos 20-25 años, prácticamente tenemos, o antes de la crisis teníamos los mismos indicadores que los que teníamos a comienzos de los años 90 o mediados de los años 80. Y eso ha sido compatible además con el crecimiento de la vulnerabilidad de determinados grupos y grupos sociales que habían sido específico objeto preferente de algunas políticas. Es el caso de parte de la población inactiva o también de la población activa, ¿no? Un fenómeno creciente en nuestra sociedad, y eso nos lo decían las estadísticas en este caso, antes de la crisis, es lo que estaba pasando con el empleo de bajos salarios, alcanzando en los momentos de máximo crecimiento en nuestro país uno de sus niveles históricamente más altos, ¿no? Las desigualdades salariales se han ampliado drásticamente. Y en este sentido, me voy a permitir leer literalmente otra cita que ya ilustraba esto hace 50 años, pero que creo que si se la contáramos hoy a cualquier persona que pasa por la calle estaría completamente de acuerdo en la finura de la descripción de lo que pasa hoy, ¿no? Dice la encíclica: en las naciones económicas más desarrolladas no raras veces se observa el contraste de que mientras se fijan retribuciones altas e incluso altísimas por prestaciones de poca importancia o de valor discutible, podríamos encontrar seguro muchísimos ejemplos, al trabajo, en cambio, asiduo y provechoso de categorías enteras de ciudadanos honrados y diligentes se le retribuye con salarios demasiado bajos, insuficientes para las necesidades de la vida o, en todo caso, inferiores a lo que la justicia exige. Es un retrato perfectamente actualizado de las estructuras salariales que hemos ido definiendo en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? Más riesgos asociados también a cambios demográficos de mucha magnitud en nuestro país, los cambios en la estructura de hogares, los hogares monoparentales, que es una realidad que ya no es cuantitativamente desdeñable, lo que está sucediendo con la inmigración, etc. Y en este contexto, pues no puedo dejar de hablar de la crisis y de los efectos que está teniendo la crisis. Y a lo mejor, a ver cómo se entiende lo que quiero decir, porque no me gustaría polemizar, pero quiero decir algo que me parece que no se está teniendo muy en cuenta en las discusiones sobre lo que está pasando con la estructura social en este periodo de profundísima recesión económica, ¿no? Y lo que quiero decir es que, a ver cómo lo explico, para mí no hay un antes y un después en términos de pobreza y desigualdad, antes y después de la crisis, ¿no? Lo que hay es un mismo modelo que en un periodo de bonanza económica produce unos resultados y que en un periodo de crisis o de recesión económica produce otros, ¿no? Antes de la crisis, como acabo de apuntar, no se estaba reduciendo la pobreza. ¿Por qué? Porque estábamos definiendo una sociedad cada vez más vulnerable, pero que al abrigo de una ola expansiva de crecimiento económico, pues una serie muy importante de hogares se mantenía en la frontera de la vulnerabilidad, estabilidad por encima, por debajo del umbral de la pobreza. Cuando estalla la crisis, toda esa vulnerabilidad se explota. Aquí también hay una burbuja de vulnerabilidad, tal vez, además de una burbuja de otro tipo, inmobiliaria, financiera, como de tantas veces se ha hablado, ¿no? Y digo esto porque muchas veces, sobre todo en la boca de nuestros responsables políticos, de la clase dirigente política, se oye la expresión de que sin recuperar la actividad económica y sin recuperar el empleo no vamos a conseguir mejorar el bienestar social. Esto es relativamente lógico. Si creemos que la pobreza aumenta por la crisis, si se recupera la economía, se reducirá la pobreza. El problema es que la pobreza no solo aumenta por la crisis, la pobreza aumenta por nuestro modelo social de vulnerabilidad y un modelo en el que no están articuladas esas redes de protección social y un modelo en el que faltan esos principios de solidaridad, ¿no? Y es que además tenemos muchos datos que nos dicen que esto es falso, que este es un razonamiento erróneo, ¿no? Por lo que sabemos de crisis anteriores. En los años 90, por ejemplo, que fue una recesión breve pero muy intensa, aumentó la pobreza después de 25 años sin hacerlo. Y los niveles a los que aumentó la pobreza no se volvieron a recuperar después de 15 años de crecimiento económico y del empleo. Después de reducir la tasa de paro, dije que no iba a decir datos, del 25 al 8%, ¿no? Las crisis económicas en todos los países y en España han tenido resacas en términos de vulnerabilidad y en términos de pobreza. Por eso, cuidado, no podemos pensar que simplemente reactivándose la economía vamos a mejorar sustancialmente en cuanto a bienestar social. Eso creo que es una falacia del discurso político. Bueno, y una última cuestión antes de pasar ya a la parte final, ya que estamos también ya apretadillos de tiempo, tiene que ver con qué pinta en todos estos cambios el diseño que hemos hecho de nuestro sistema de políticas de inclusión social en España. Pues la verdad es que el sistema no es un sistema desdeñable en cuanto a número de prestaciones,
pero contribuye muy poco a reducir la desigualdad. Sí es verdad que esas políticas de inclusión han rebajado algunas formas severas de pobreza, pero también que es precisamente esta pobreza más severa, la pobreza más intensa, la que más está creciendo en la crisis. El sistema es un sistema muy débil, un sistema muy fragmentado, que en la crisis se ha visto desbordado. Pero para mí la cuestión clave, más que hablar de aspectos funcionales a la luz de la encíclica y a la luz de la doctrina social, es cómo dar el paso de unas políticas que sean compensadoras de estas formas de exclusión social, de estas formas de pobreza, de estas formas de desigualdad, a políticas que sean realmente transformadoras de la sociedad. Ese es el salto al que podríamos y deberíamos aspirar según nos invita a reflexionar la encíclica, ¿no? Esa clave de desarrollo social. Yo me atrevería a decir que para pasar a ese tipo de políticas deberíamos apostar por 6 principios. El primero es el principio de la solidaridad, en el que me voy a extender muy poquito, porque veo que el esquema de Ana refleja perfectamente lo que me gustaría a mí decir, ¿no? El principio de solidaridad. Y aquí quiero decir una cuestión también a lo mejor un poco demagógica, que las políticas de inclusión social no sean solo el reflejo de la actitud solidaria de la sociedad, sino que además promuevan solidaridad. Esto es un poco abstracto, tal cual lo he dicho, ¿no? Los economistas utilizamos la expresión externalidades, ¿no? Crear efectos más allá del propio de la prestación o de la creación de una empresa, etcétera, ¿no? Que el comportamiento de unos agentes tenga efectos sobre otros agentes, ¿no? Que el hecho de tener políticas solidarias mejore la solidaridad en general de esa sociedad. En segundo lugar, la apuesta por la autonomía de los excluidos. Este es un lugar común en las discusiones sobre las políticas contra la inclusión, en las discusiones sobre las ayudas a los desempleados, las rentas mínimas, etcétera. Pero seguimos muy vacíos todavía de realidades prácticas. Y me voy a poner muy economista en este punto y diría que invertir en la autonomía de los excluidos es invertir en capital humano, clave para el crecimiento. En tercer lugar, la movilización social. Que diseñemos políticas que sean capaces de animar, motivar a los ciudadanos a moverse por esas causas solidarias, ¿no? Que impliquen mayor iniciativa social, más gestión mixta. En cuarto lugar, la idea de ciudadanía, políticas de inclusión social ligadas a los derechos de ciudadanía, no al principio contributivo. Eso pasaba hace 50 años, no ahora. En quinto lugar, políticas que sean globales, la globalidad, ¿no? Políticas que vayan más allá de la focalización en las personas afectadas, sino en lo que son las situaciones antesala de la exclusión. Y por último, políticas que apuesten por el desarrollo global. Y cuando digo desarrollo global, me refiero también al desarrollo internacional. Que nunca perdamos de vista, esto es mucho más difícil de conciliar, la realidad que están viviendo otros países todavía con mucho más dificultades, ¿no? Por eso me gustaría cerrar esta intervención con otra cita literal de la encíclica, ¿no? Que decía, la solidaridad es la que está en el papel. La solidaridad social que hoy día agrupa a todos los hombres en una única y sola familia, son palabras, la verdad es que no sé si la expresión más adecuada, aparte de bonitas, cuando las asumes, cuando las transpiran, palabras que conmueven, ¿no? Impone a las naciones que disfrutan de abundante riqueza económica la obligación de no permanecer indiferentes ante los países cuyos miembros, oprimidos por innumerables dificultades interiores, se ven extenuados por la miseria y el hambre. Ojalá fuera así. Ya está. Muchas gracias, Luis. Ana, cierras tú la mesa y luego pues, podemos abrir un turno para vosotros, ¿no? Y ya damos paso a las preguntas, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, esto se pone difícil ante el auditorio que hay de gente experta y que conoce de esto mucho, además, con la vida también. Las políticas de solidaridad que muchos de los que estáis aquí encarnáis en opciones muy concretas. Y después de esta mesa, gente a la que admiras, bueno, se complica. Lo primero es excusar la asistencia de Sebastián Mora, secretario general de Cáritas, que iba a estar en esta mesa redonda, pero está en Haití. Y la verdad es que leyendo alguno de sus correos describiendo esa realidad, la duda era si igual leer el correo de cómo describe Puerto Príncipe cuando han subido a una colina y la realidad que ve, y dejar que la realidad nos hable, ¿no? Y desde ahí optemos. Eso era una opción. Mucho peor que esa opción, pues compartir pues unas breves reflexiones y agradecer mucho la posibilidad de poder estar pues hoy aquí, ¿no? Hay un pequeñito esquema en la carpeta, básicamente en 3 bloques, ¿no? Sí voy a intentar seguir el esquema ahí marcado, ¿no? ¿Qué tiempo estamos viviendo que nos exige un cambio?
qué cosas no hemos aprendido en absoluto de Mater et Magistra y pues unas breves pinceladas, ¿no?, de posibles, ojalá, ¿no?, tuviera propuestas, pero por dónde podríamos caminar en este tema de políticas de solidaridad. En primer lugar, entrando en ese tiempo de cambio que nos exige un cambio, es cambiar la mirada, ¿no? Qué distinta la realidad desde donde nos situamos, si hablamos desde el sur o desde el norte, desde los márgenes o desde el centro, si hablamos desde las personas en situación de exclusión, desde sus anhelos, sus gritos, su esperanza, o si hablamos desde, pues eso, yo casada, habiendo estudiado en una universidad privada, viviendo en Boadilla del Monte, teniendo un trabajo, ¿no? Qué distinto, ¿no? En unos ejercicios espirituales nos decían, resume tu año en una frase. Al inicio de los ejercicios lo resumíamos. Al final de los ejercicios decían, resume en una frase tu año a la luz de Dios, ¿no?, visto desde Dios. Y la conclusión es que salían cosas muy distintas, ¿no?, de lo que uno ve a lo que ve desde Dios. Pues igual desde Dios y desde los márgenes, desde los sures que tiene nuestro norte o desde ese Haití en el que ahora está Sebastián, pues nos saldrían cosas distintas, ¿no? El ver no es neutro, no es neutral. Entonces, ¿desde dónde nos situamos? Bueno, yo creo desde la Iglesia. Nos situamos en ese lugar de los últimos, de los excluidos, desde esa opción preferencial por los pobres. Y desde ahí eso debiera movernos a cambiar el corazón. Y realmente, leyendo Mater et Magistra, ¿cómo no hemos cambiado o hemos cambiado tan poquito? Esa realidad que describía Luis y que sigue teniendo plena actualidad, que ha pasado en estos 50 años, ¿no? Esos principios que iluminan el juzgar y nos impelen al actuar. Si tenemos claro el desde dónde, desde el Evangelio, desde los principios de la doctrina y el hacia dónde, eso nos tendría que dar unos caminos, ¿no? No tendríamos que sentir tanta zona de grises cuando hay una nitidez grande, ¿no? Pero sí que hemos fortificado el corazón, ha salido antes la palabra libertad, ¿no? Libertad entre distintos bienes de consumo, una libertad en la que somos más libres cuanto menos nos comprometemos, cuanto menos nos vinculamos, porque eso se supone que son ataduras, una libertad que evita la relación, la sociedad, la comunidad. Y esa transformación social, ese cambiar la mirada y ese cambiar el corazón, se da cuando nos vinculamos con otros, ¿no? Por eso no es indiferente desde dónde nos situamos, qué rostros, qué personas, qué vidas hay en nuestra historia, ¿no? Y no cambiamos el corazón quizás porque hemos dado primacía a dos espacios. Uno, el individual e individualista, ¿no?, el yo por encima de todas las cosas. Y en segundo lugar, eso tan aparentemente abstracto de los mercados, la economía, los gobiernos, y hemos eliminado los espacios intermedios, con lo cual tenemos un individuo por encima de todas las cosas y un mercado, unos gobiernos teóricamente abstractos, ¿no? Cuando en las jornadas de teología de Cáritas en Sigüenza, Guadalajara, Luis nos hacía reflexionar sobre las personas que estamos en cada uno de esos lugares, ¿no? Y al final eso nos da una inmensa responsabilidad, pero también una inmensa oportunidad de cambiar las cosas. No hay entes abstractos, hay personas que optamos por unas u otras realidades. Gaudium et Spes dice, a causa de la soberbia y del egoísmo, el hombre descubre en sí mismo gérmenes de insociabilidad, de cerrazón individualista y de vejación del otro. En esos entes abstractos y en esa exacerbación del individualismo, pues nos hemos cerrado, ¿no? Y generamos pobreza, exclusión, vulnerabilidad, esos gérmenes de insociabilidad, ¿no? Si cambiamos la mirada, si nos dejamos tocar, si dejamos que las realidades de pobreza y exclusión que están ahí y nos llaman, nos toquen, cambiará el actuar. Mater et Magistra recogía, como se dice, esta mañana se comentaba, ¿verdad?, en la comunicación, ese ver, juzgar y actuar, y dice, nuestro actuar será diferente y será obligado cuando desde la valoración exacta de la situación, a la luz de los principios, determinemos lo posible o lo obligatorio para aplicar los principios. Hoy en la comida también hablábamos, ¿no? Hemos dejado unos principios de la doctrina social de la Iglesia abstractos y Mater et Magistra nos llama a ver qué es lo posible y qué es lo obligatorio. Cómo cambia nuestra mirada desde dónde nos situemos. Esta mañana también hablábamos de los temas de educación, ¿no? En todos los informes FOESA, en los estudios que se hacen, ¿no? Cómo esa transmisión intergeneracional de la pobreza, cómo somos una sociedad que no ha conseguido que familias pobres, esa baraja que parece que se reparten unas cartas, y esos chavales de familias pobres no tengan acceso a poder integrarse en la sociedad. Y en Cáritas vemos, ¿no?, como venía la abuela, luego la madre, luego los hijos, ¿no? Bueno, la educación tiene una potencialidad enorme, es la oportunidad de estos chicos, ¿no? Si nos situamos desde
los últimos, si nos situamos de las personas en situación de pobreza y exclusión, ¿qué apoyos? Esta política de solidaridad, la educación, ¿cómo la enfocamos? ¿Cómo trabajamos desde ella, ¿no? En estos momentos de crisis a todos los niveles, compartiendo mucho la reflexión que hacía Luis, tenemos una realidad estructural que nos habla de urgencia, de medidas aparentemente ineludibles, de tensiones, de precipicios cotidianos, ¿no? Esta mañana las radios hablan de los precipicios. Y una realidad personal, vital, de familias donde hay dolor, sufrimiento, una inmensa desesperanza, tristeza, ruptura, ¿no? En estos momentos, si nos vamos a los principios de la doctrina social, tendríamos que sentir luz entre la sombra, coherencia ante la indefinición, integridad frente al relativismo, ¿no? No todo vale y tenemos aquí la posibilidad, la guía y la dirección de por dónde caminar, ¿no? Para poder profundizar un poco en esto, en ese segundo bloque, ¿no?, que yo titulaba Lecciones no aprendidas de Mater et Magistra, ¿no? Tenemos un contexto social, se ha dicho, que no solo genera pobreza y exclusión, sino una enorme desigualdad, una desigualdad creciente, ¿no? Un mundo construido sobre arena y, lógicamente, pues ese modelo del que nos hablaba Luis, pues se ha tambaleado y se ha caído. Mater et Magistra recuerda ese principio capital, y también lo decía María Teresa, ¿no? La persona es necesariamente, fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales. Y se nos ha olvidado, hemos valorado las cosas, la riqueza, el crecimiento por encima de todo. Y luego lo individual, sin nexos, sin vínculos, ahí es imposible que se dé ese espacio de la solidaridad. En estas lecciones no aprendidas, destacar 4 pinceladas, y algunas han sido comentadas, ¿no? En primer lugar, el bien común, ¿no?, como eje donde no hay un nosotros y un ellos, ¿no? Benedicto XVI, en su mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, el título de su mensaje era Una sola familia humana, ¿no? Si realmente esto lo aplicáramos, lo creyéramos, tendría un efecto directo. Mater et Magistra habla del bien común que abarca todo un conjunto de condiciones sociales que permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección. No, vayamos a las políticas de solidaridad. Esto nos tendría que decir algo de la cooperación al desarrollo, ¿no? En estos momentos, muchísimos ayuntamientos, comunidades autónomas, lo primero que se ha cerrado han sido los fondos, subvenciones, apoyos a los países del sur, ¿no? Nos tendría que hablar de una política de inmigración. ¿Qué política de inmigración hacemos si creemos en una sola familia humana, en un bien común, en que no hay ese bien de todos nosotros, donde no hay un nosotros y un ellos, ¿no? En segundo lugar, de economía hablaré poquito, ¿no?, pero y más teniendo a economistas al lado. Perdón. Mater et Magistra habla en un título, dice evitar los errores del pasado. Y si leemos lo que viene debajo de ese título, sigue siendo perfectamente aplicable. Una de las cosas que nos dice es hay que esforzarse para que el desarrollo económico y el progreso social avancen simultáneamente. Si esto es así en momentos de crecimiento económico, muchos más en momentos de escasez. El 6º informe FOESA lo detalla, ¿no? Y bueno, pues aquí yo creo que sí ha hablado. El crecimiento económico no iba en Mater et Magistra hace 50 años y no ha ido en estos 50 años aparejado al progreso social, y eso hace que hayamos generado este mundo desigual, y las noticias diarias económicas que vemos, hemos dado primacía a un crecimiento, eso que Luis decía, ¿no?, esa marea que sube y se lleva todas las barcas, y no es así, ¿no? Genera exclusión, genera pobreza. Leyendo lo que Juan XXIII recoge y retoma de 40º año, al leerlo dices, estoy equivocado, ¿no? Dices, la prohibición absoluta de que en materia económica se establezca como ley suprema el interés individual o de grupo. Si justo parece que es eso, ¿no? Y el mundo en el que vivimos nos ha dado a entender que justo el tema, la materia económica es el interés individual o de grupo, y habla de esto tan conocido, ¿no?, que las leyes supremas, lo ha dicho antes Teresa, en materia económica son la justicia y la caridad. Y Benedicto XVI en Caritas in Veritate añade en el tema de relaciones económicas la gratuidad, aparentemente algo tan contradictorio, como juntamos la economía con la gratuidad, con la lógica del don. Pío XI hablaba ya de un orden jurídico, tanto nacional como internacional, que bajo el influjo rector de la justicia permita a los hombres dedicados a las tareas económicas armonizar su propio interés con el bien común, ¿no? Y en Caritas in Veritate Benedicto XVI ya habla de una necesidad, ya no solo del orden jurídico internacional, sino de algún órgano rector internacional.
dentro de esa visión global, universal, a la que aludía también Luis, ¿no? Mirando ese mundo que estamos construyendo. En tercer lugar, el destino universal de los bienes, esa prosperidad económica de un pueblo que Mater et Magistra nos dice que consiste en la justa distribución de los mismos. Y llevamos años acrecentando la desigualdad mundial, abriendo brechas enormes, ¿no? Y al final somos personas, desde lo más pequeño hasta lo más grande, una pequeña anécdota, ¿no? Pero una familia cercana, conocida, que todos los 31 de diciembre ellos dicen que aceran las cuentas, y acerar las cuentas es ponerlas a cero. Y de lo que tienen, un tercio lo envían, lo canalizan hacia países del sur, un tercio hacia estos sures del norte y otro tercio para la educación de sus hijos. Bueno, pues destino universal de los bienes, ¿no? No es algo que ellos cuenten, ¿no? Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, pero cuando nos enteramos, sí pensaba, y preparando esto es destino universal de los bienes. Si eso lo hiciéramos, cada familia, cada empresa, pequeña, grande, mediana, ¿no? Esa responsabilidad, esa mirada al mundo, ese compartir, hasta ahí, hasta cerrar las cuentas, ¿no? Sin términos medios, ¿no? Recuerdo también un compañero de Cáritas, de la UAC, que decía, bueno, pues ese ejercicio de ver los ingresos que tenemos y qué porcentajes dedicas a cada cosa, ¿no? Y decía, cuando lo pones en una gráfica, qué pequeñito sale, ¿no? La rayita de lo que destinamos a compartir con los otros, ¿no? Finalmente, la respuesta es una elección personal, entre la exigencia moral de una justa distribución de los bienes, como decía Solicitudo Rei Socialis, combatiendo con espíritu de justicia y de caridad las estructuras de pecado, o mantener estas estructuras que están edificadas y consolidadas por muchos actos concretos del egoísmo humano, ¿no? Tenemos toda la posibilidad de cambiarlo, toda la responsabilidad también de no hacerlo. ¿Cómo aplicamos esto hoy ahora, ¿no? El destino universal de los bienes, cuando hay un número estremecedor de familias sin ningún ingreso hoy aquí en nuestro país? Esto cuando afrontamos la política de garantía de ingresos mínimos, cuando afrontamos la protección social, cuando hablamos de las políticas prioritarias para los últimos, ¿no? Que como nos ha dicho Luis son residuales, encajan poco y están mal vistas por la ciudadanía. Cuando hablamos de la finalidad redistributiva de nuestro sistema impositivo, todo esto, ¿qué nos dice? Medidas concretas que tenemos que tomar hoy y ahora, ¿no? Y somos las personas que formamos esta sociedad quienes debemos enfocar nuestros pasos y el camino en una dirección o en otra, y son opciones y podemos optar. Una referencia al empleo, que en el contexto de Mater et Magistra me parecía necesaria y en nuestro contexto actual también. Había recogido la misma cita que ha leído Luis porque me pareció impresionante. En este contexto de especulación, que Mater et Magistra dijera así lo que ha leído, ¿no? Retribuciones altas o incluso altísimas por prestaciones de poca importancia o de valor discutible, el trabajo ¿dónde queda, ¿no? Y dice, y al trabajo lo remuneramos con salarios demasiado bajos, insuficientes para las necesidades de la vida o, en todo caso, inferiores a lo que la justicia exige. Ya en el año 2006, FOESA publicó un estudio de Miguel Laparra en el que hablaba de la precarización del empleo y de la estructura laboral que teníamos y el riesgo de fractura, y por desgracia eso se ha dado, ¿no? Y tenemos el contexto que tenemos. Bueno, optemos, ¿no? ¿Cuáles son los mínimos que la justicia exige? ¿Qué vamos a hacer con el tema del empleo? Bien, así habría muchas lecciones no aprendidas, por desgracia, de Mater et Magistra. Algo que sí que me remueve, y en las conversaciones que hemos ido teniendo en los cafés, parece que los principios de la doctrina social son utópicos, ilusos, una declaración de principios, algo que tenemos ahí, y sin embargo es algo concreto, tangible, que además generalmente está escrito en tono imperativo, es exigible, es obligatorio, es necesario, ¿no? Es imprescindible. El escándalo de las disparidades hirientes, ¿no? Debieran marcar el camino y la respuesta. Entrando en esbozar, no sé ni siquiera si son propuestas, ¿no? En ese tercer bloque que tenéis en el esquema, Benedicto XVI, en el discurso a los participantes en un congreso internacional, con motivo precisamente del 50 aniversario de Mater et Magistra, decía que la verdad del amor, la justicia y el destino universal de los bienes son también hoy la vía para superar los desequilibrios existentes. La verdad, el amor, la justicia y el destino universal de los bienes, ¿no? Algo que creo que no es etéreo, sino tan concreto como eso. Pero somos
esto es una opinión, personas fragmentadas, y de personas fragmentadas hemos hecho un mundo fragmentado. Hemos separado los principios morales y éticos, lo que creemos, lo que decimos, de lo que hacemos. Hemos dejado determinadas cosas en una declaración de principios, además, bueno, como un horizonte al que nunca vamos a llegar. Y luego hemos tenido la capacidad de deslindar ámbitos de nuestra vida. Lo que creemos, lo que pensamos está en un campo, pero el ámbito económico, el laboral o el de la empresa es otro, pero el ámbito político es otro, y los hemos compartimentado, generando, bueno, pues falta de coherencia, ¿no? Frente a esto, una política de solidaridad que solo puede partir de cada persona y del conjunto de personas, de crear sociedad, de crear espacios intermedios, de crear relación, de volver a generar ese espacio que se nos ha perdido entre las personas atomizadas y estos entes abstractos que nos hacen sentir completamente impotentes, ¿no? Como posibles pinceladas, la primera, la responsabilidad y la alteridad. Hemos delegado nuestra responsabilidad, el ser todos responsables de todos, el que nada que afecte a otras personas nos pueda ser indiferente, la radicalidad del mandamiento nuevo, ¿no? Y al prójimo como a ti mismo, esa responsabilidad cotidiana que tenemos con cada gesto. Si nos preguntáramos cada actuación o cada omisión que tenemos, cómo afecta a los demás, cada política social, el que exista o no, el que esté enfocado de una manera o de otra, cómo afecta a los demás. Ese individualismo que además en las personas en situación de exclusión ha tenido un efecto tremendo, que es culpabilizar a las personas de su situación. Quien está en situación de desempleo es porque no se ha activado. Quien quiere una renta mínima, algo habrá que no, y entonces vamos a poner más requisitos, ¿no? Hemos generado una responsabilidad que se circunscribe a cada uno de nosotros, y las personas en situación de exclusión son culpables, ¿no?, de su situación. ¿Cómo podemos trabajar desde los vínculos, desde lo humano, desde lo relacional, desde dejarnos tocar? Y también Juan Pablo II esta reflexión la lleva a las relaciones entre los pueblos. Toda sociedad digna de este nombre puede considerarse en la verdad cuando cada uno de sus miembros, gracias a la propia capacidad de conocer el bien, los busca para sí y para los demás. También las diversas sociedades deben entrar en relaciones de solidaridad al servicio de las personas y del bien común. Bueno, responsabilidad y alteridad. Somos responsables y esto es una opción y una posibilidad enorme. Y la relación con los demás. En segundo lugar, la subsidiariedad y la participación. Ya se ha tocado, sencillamente, vamos, lo han recogido en la mesa, ¿no? Recuperemos esos espacios que son inexistentes, recuperemos, rescatemos, dinamicemos las familias, los grupos, los espacios, la movilización a la que aludía Luis. Y como participación, el voluntariado entendido como estilo de vida coherente, como algo que permea todos los ámbitos de la vida, un voluntariado que recupere una ética social y una ética política. Muchas experiencias de voluntariado constituyen un ejemplo de gran valor que lleva a considerar la sociedad civil como el lugar donde siempre es posible recomponer una ética pública centrada en la solidaridad. Y desde ahí, para terminar, vivir la paradoja de perder la vida para ganarla, la paradoja de que la lógica del mundo que nos envuelve y está y nos llama y estamos metidos en el consumismo y en el tener y en la fragmentación frente a la lógica de la solidaridad. Y que esto existe, que hay pequeños espacios de gente generando otras cosas, otras posibilidades, y son luces y es testimonio, y es pequeño, ¿no? Pero hubo uno que empezó con 12, entonces esas cosas pequeñas pueden cambiar, lo económico, lo social, lo político y lo legislativo. Las leyes serán las que queramos que sean, ¿no? Pero no estamos, hemos dejado desprovistos esos espacios comunitarios, esos espacios sociales, y por eso las políticas de solidaridad son residuales, porque realmente no las estamos demandando, porque en los blogs lo que aparece es lo que dice Luis. Para terminar y en conclusión, la política de solidaridad debe llegar desde una espiral generada por la opción de personas y comunidades que transformen las estructuras de pecado en estructuras de solidaridad. Y estoy convencida de que la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos, llevará cambios en la economía, en las políticas y especialmente en esas políticas sociales que dejen de ser residuales y en las políticas de cooperación que ahora están tan en riesgo, para que sea una auténtica política de solidaridad. Muchas gracias. Gracias, Ana. Yo no sé si podemos dedicar 10 minutos. ¿Queréis insistir en alguna cuestión, retomar algo
que hayáis dicho en la mesa o damos paso directamente a las preguntas. Sí. ¿Sí? Bueno, pues tenemos un tiempo amplio. Gracias, Agustín, no me salía la palabra. Amplio. Jesús, si les pasas el micrófono. 3. Yo os voy a pedir algo, por favor. Intentemos ser concretos en la formulación de la pregunta, de la consideración, de la reflexión, para dar paso a cuantos más mejor. Gracias. Bueno, en primer lugar, daros las gracias porque, sin cerrar los ojos a la realidad, a mí por lo menos lo que habéis expuesto me oxigena y me llena de paz. Cosa que quizás estaba necesitando en este simposio. Por una parte, Luis, a mí me tocó vivir en tiempos de bonanza económica en un barrio marginal y, por supuesto, comparto contigo el planteamiento que las políticas de exclusión en aquel momento no cambiaron para nada el modelo concreto que había y, por tanto, no transformaron la situación de exclusión de las personas con las cuales nos encontrábamos. Sí, quizás rebajaron la pobreza severa, pero no la situación de vulnerabilidad de las familias en las cuales nos encontramos. Y que, por tanto, todo lo referente a la autonomía como principio no se mantenga. A mí me parece que puede ser en este momento, y lo que pregunto, si ante la situación concreta, sobre todo yendo a lo concreto de las Cáritas, si la situación actual, cuando estamos todos muy satisfechos, muy contentos por la acción que está desarrollando la Iglesia, se puede estar olvidando el principio de la autonomía de las personas y trabajar para que se lleve a cabo las autonomías, y quizás en este momento, por la emergencia, podemos generar una política que mantiene a las personas en la vulnerabilidad y nunca son políticas transformadoras de la situación. Sí. Ese es un inmenso reto, ¿no? Luis ha hablado de la autonomía y aquí cito 2 ejemplos de Cáritas diocesanas que están en la sala, ¿no? En una de ellas, bueno, conocéis el derecho constitucional, el derecho de petición ante bueno, personas que venían a Cáritas porque las administraciones públicas no estaban facilitando, las citas en servicios sociales se dilataban mucho, hasta el que se gestionara renta mínima, eran mesas, tal. La Cáritas dijo, fenomenal, apoyamos, pero la persona ejerce su derecho, que además le confiere dignidad, le confiere valor, el derecho de petición ante las administraciones públicas. De la cantidad de personas que desde su empoderamiento, su autonomía, y es difícil cuando la vida te ha vapuleado tanto ejercer un derecho, fueron a la administración, a los servicios sociales e inundaron de hojas de derecho de petición, la administración se sentó para ver cómo se podía solucionar este tema, ¿no? Entonces, intentamos prestar especial atención a eso y tener mucho cuidado, porque las personas que llegan van, pues eso, ya con muchas heridas, ¿no? Y generar espacios de participación, espacios de autonomía, espacios de escucha. Hoy también una persona de otra Cáritas comentaba en el momento de la comida cómo las personas que estaban llegando a Cáritas pedían un espacio para poder hacer, colaborar, participar, aportar lo que saben y lo que tienen, y cómo Cáritas podía ser un espacio para generar eso. Y bueno, estaba hasta hace un minuto la persona que está en contacto con todos los proyectos de personas sin hogar en Cáritas, ¿no? Ahí, por ejemplo, desde las personas sin hogar se está intentando que haya una voz de las propias personas sin hogar, y la campaña que se hace tiene como sujeto protagonista a estas personas. Con lo cual, muy de acuerdo con el tema de la autonomía, es que además, si no, machacamos a las personas, es que eso después no se puede recuperar, ¿no? La dignidad, el valor de la persona, el protagonismo, el ser sujetos de su vida y su historia, el que ejerciten derechos, ¿no? Ese mínimo que la justicia
exige, es algo que procuramos, con errores seguro, con cosas que nos faltan por hacer, seguro, y ahí estaremos haciendo muchas cosas mal, pero bueno, ahí he puesto algunos ejemplos de los que me han surgido y por las personas que están en la sala, ¿no? Y luego hacía referencia a las políticas transformadoras y lo ha comentado Luis y sin duda debemos ir por ahí, ¿no? Es lo que había no nos sirve y no podemos salir de esta situación con las mismas fórmulas ni con políticas compensadoras, como decía Luis, ni con las mismas soluciones, ¿no? La pobreza y la exclusión, la desigualdad siguieron ahí en tiempos de crecimiento económico y ahora, por supuesto, se ha acentuado con un riesgo de invisibilidad de las personas en situación de exclusión enorme, ¿no? Con lo cual sí debemos trabajar por otras políticas transformadoras y parte de la participación, sin duda, y de la autonomía y del empoderamiento de las personas que en estos momentos lo están pasando peor. Siguiendo el planteamiento que ha hecho Paco, casi 20 años después de que él estuviera en ese barrio, estoy yo. Y si quiero decir algo es que soy testigo de lo que habéis hablado en la mesa, además los tres. Soy testigo de lo que dice Luis, que en 20 años no han cambiado muy pocas cosas. Las mismas familias que se acercaban a la parroquia, a la Cáritas parroquial, se siguen acercando. Pero además, él ha atendido a las madres y hoy yo a los nietos. Es así. Es decir, ese crecimiento no ha sido real, ha sido más bien ficticio. No, por lo menos así la impresión que tengo. Han fallado las políticas. Totalmente. A veces también me pregunto si hemos fallado por parte de nosotros, por parte de la Iglesia, si no hemos sabido estar. Soy testigo de lo que tú decías, María Teresa. Conozco familias que la decisión familiar ha estado marcada por su situación económica, por su precariedad, incluso por su exclusión. He sido testigo cómo familias han decidido tener niños por los 2.500 euros. Es muy duro. Pero soy testigo de eso. Y soy testigo... soy testigo de que cuando te insertas en esas realidades, aprendes a cambiar la mirada, te va cambiando poco a poco el corazón. Lo que no sé si a veces soy capaz, o somos capaces por parte de la Iglesia y de lo que represento, de actuar en consecuencia. Gracias por vuestra aportación. Yo quisiera hacer una reflexión al hilo de lo escuchado a los tres y aprovechando pues un comentario que ha hecho Luis en torno a las cuestiones del cambio de norma en el País Vasco. A la mañana hemos tenido una pequeña reunión entre teléfonos y online en las Cáritas de Euskadi. Vamos a ver, a mí hay una cuestión que me preocupa y es que cuando se está planteando esta cuestión y hablabas de los blogs y los comentarios de los blogs, no se está discutiendo tanto el tema de las políticas sociales cuando cuestiones que tienen que ver con componentes étnicas y racistas. Los blogs están poniendo a parir las políticas sociales porque la inmigración está ahí presente. Son dos ámbitos distintos que yo creo que es interesante deslindar porque nos ayudarían a analizar realmente cuál es la situación sociológica sobre la que se está generando este espacio de debate. Las políticas, y son datos del gobierno vasco, de los que han utilizado a la hora de justificar el acuerdo, el 60% de las ayudas sociales en el País Vasco se dedican a la tercera edad. Probablemente para aparcarlos fuera de la familia, y ahí María Teresa quizá también tengamos otro de los bloques en los que no sabemos qué carajo hacer con los abuelos, ¿no? De las 57.000 ayudas de renta garantía de ingreso, 17.000, perdonéis por el bombardeo del dato, son para mejorar los salarios que no llegan ni al mínimo interprofesional, con lo que tenemos una situación laboral desastrosa en el País Vasco que no es el último en la fila de las comunidades en España. El 85% de las ayudas de emergencia social del Ayuntamiento de Vitoria están para poder ayudar a las viudas a llegar a fin de mes. Viudas que tienen derecho constitucional a percibir, derecho constitucional, no, perdón, derecho a percibir una ayuda por el hecho de estar en la situación en la que se encuentran. Hay que ayudarles desde ayuda de emergencia social. Entonces, a eso se están dedicando las ayudas sociales y probablemente eso nuestra sociedad no lo vaya a discutir. Lo que va a discutirnos es si vamos a ayudar o no a los excluidos, que son inmigrantes fundamentalmente. Los datos en Euskadi están hablando del 32% en la inmigración y el 16% en todo el conjunto de la sociedad, y siendo un 11%, digamos, que en los blancos.
Entonces, ese es para mí el elemento sustancial del debate. Y creo que tenemos que girar también nuestros planteamientos. Leyendo la Mater et Magistra hay un cierto, en euskera escucho, un cierto olor, la expresión quizás no sea una buena traducción, a la teoría del desarrollismo, que lógicamente eso va a ir evolucionando. Ya va a aparecer la teoría del desarrollo integral mucho más construida en encíclicas posteriores, y quizá en estos momentos nos estemos encontrando en la situación de tener que reestudiar lo que son las políticas sociales desde el concepto de ciudadanía. Porque claro, les estamos negando a los inmigrantes lo que consideramos que son derechos universales por el hecho de no ser ciudadanos, fundamentalmente. Entonces, ahí está todo otro elemento de elaboración, digamos que sociopolítica, que es fundamental para las políticas sociales, si no estamos dando palos de ciego continuamente. Y en estos momentos la tendencia popular es a votar a favor de cualquier medida que endurezca cualquier tipo de decisión en torno a la inmigración. Y ese va a ser uno de los grandes retos del próximo día 20 de noviembre, y ahí se va a jugar gran parte de las políticas a futuro en los 4 próximos años en este país. Es casi un mitin lo que os he soltado, perdón. Sí, me parece muy sensato todo lo que has dicho y muy aclaratorio, más que mitinero, o sea que lo comparto. Es que este es un tema efectivamente crucial, ¿no? Donde nos estamos jugando mucho. Cuando hablábamos de retos de nuestra sociedad, la inmigración es un reto, sin duda. Lo era antes de la crisis y ahora lo es más, ¿no? Pero es que se añade a otro problema de fondo. Las políticas sociales en general, las políticas familiares, han tenido una crisis de legitimación muy fuerte, que la agrava la crisis y la agrava además la inmigración. Digamos que la inmigración la podemos enfocar en todo lo que estamos hablando a través de dos vías distintas. Una era que echa más leña al fuego del debate y otra que tiene su propia necesidad de intervención, probablemente diferenciada, porque también eso es un debate muy espinoso, ¿no? Yo de hecho he pasado de puntillas porque es un tema muy complicado. En estos informes FOES a los que se refería Ana, esta era una realidad muy polémica. Estuvimos debatiendo mucho cómo presentar la información sobre exclusión e inmigración. Porque en cuanto hablas de exclusión y hablas de inmigración, parece estar haciendo ahí una equivalencia que no es real. Por lo menos en lo que salía en el informe FOESA es que el 70 y tantos % estaba por encima del umbral de pobreza, que es un criterio muy relativo, es un criterio monetario, pero te está diciendo que esos 5 millones de inmigrantes que vinieron prácticamente en 5 o 6 años se habían integrado más o menos satisfactoriamente en la estructura social. Por eso yo creo que tenemos que tener mucho cuidado siempre cuando hablamos de exclusión, en qué momento introducimos la palabra inmigración y en qué momento hablamos de políticas de inclusión dirigidas específicamente a inmigrantes. Pero estoy completamente de acuerdo en que la inmigración está suscitando, involuntariamente, claro, otro problema añadido de legitimación de las políticas sociales. Y eso es algo que respiramos en el día a día. Entonces la cuestión es, yo creo que tú lo has dicho muy bien, ¿no? Planteamos el problema de inmigración para valorar las políticas sociales desde los derechos de ciudadanía. Yo creo que sí. Sin duda, diría, sin duda, sí. Pero es muy difícil articular eso en la práctica, ¿no? Yo me acuerdo, en el tiempo que estaba en la administración, entre comillas, nos obligaron a hacer un estudio sobre el saldo fiscal de la inmigración. Digo nos obligaron porque no era hace 3 años o 4 un tema todavía muy debatido en la sociedad, ¿no? Entonces, nuestra tentación siempre era, esto hay que enfocarlo como un estudio demográfico, no como un tema propio de la inmigración. La inmigración es un grupo que entra en la sociedad española que tiene una renta que está por debajo de la media. Desde la perspectiva, la demanda de servicios sociales siempre va a ser más acusada que el resto de la población, ¿no? Entonces, mi problema es que, estando absolutamente de acuerdo en que hay que hablar de inmigración y de integración social desde la perspectiva de los derechos de ciudadanía, de alguna manera también tenemos que hablar de políticas sociales específicas. Y a mí eso me da el miedo de romper con la idea de universalidad. Pero la inmigración es un desafío en todos los sistemas, en los sistemas de rentas, como has comentado, en los sistemas educativos, en los sistemas de vivienda, en las políticas familiares, en todos los ámbitos posibles de la intervención pública. Entonces, yo dándote la razón,
me estoy mareando a mí mismo con la propia reflexión. Digo, sí, pero... y con mucho cuidado. Perdón, Teresa. Yo solo un matiz, estando absolutamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. Yo creo que la forma de expresarnos, es decir, el lenguaje es muy importante, es importantísimo, es decir, las palabras tienen mucho sentido. ¿Y por qué hago este comentario? Porque yo creo que habría que hablar, y sobre todo a la luz de la doctrina social de la Iglesia, no de políticas sociales por el derecho a la ciudadanía, sino derecho a la persona, es decir, los derechos básicos de la persona, es decir, la persona humana, como solo planteamos, ¿no? Yo creo que si hablamos de derechos, otra cosa es la cuestión, digamos, de derechos civiles, es decir, yo quizá voy más a la filosofía que no podemos perder, es decir, tenemos que ser eficientes en las políticas, pero tenemos que tener un fundamento de por qué actuamos así. Es decir, porque yo creo que el fondo solamente conseguiremos cambiar la sociedad cuando cada uno de nosotros estemos convencidos bueno, pues de lo que tiene valor realmente, ¿no? Y lo que tiene valor realmente es la persona, ¿no? En el tema que estamos hablando. Por lo tanto, yo desde la luz de la doctrina social de la Iglesia hablaría de políticas sociales que tienen su origen en los derechos que genera una persona por ser persona, la dignidad de la persona. Porque si no hablamos de derechos de la ciudadanía, hablamos de derechos de los consumidores, que también, pero en otro ámbito, no sé si me explico. Es decir, no somos productores, no somos consumidores, no, somos personas que luego hacemos actuaciones y consumimos, producimos, somos ciudadanos, pero lo primero que tenemos que tener claro, y si nosotros no estamos impregnados realmente del Evangelio, difícilmente vamos a creer en la persona y difícilmente vamos a defender la persona. Si partimos de ahí, ya luego cuando implementemos las políticas tendremos que hacerlas más eficientes, evidentemente, y con otros, teniendo en cuenta otros ámbitos de la política o de la doctrina, mejor dicho, la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Pero a mí me preocupa la utilización del lenguaje. Me preocupa porque muchas veces, y me he referido antes, he puesto el ejemplo, porque estaba hablando de la familia, de la ideología de género, pero a veces no nos damos cuenta cómo bueno, a veces nos dejamos manipular, es decir, ¿por qué vamos a hablar de políticas sociales desde la ciudadanía? Eso que hablen los políticos que las van a implementar, evidentemente, bueno, si son ciudadanos o no, obviamente, pero si son personas ya no hay más debate. Es decir, el derecho de la persona es lo primero y tendríamos que tenerlo tan claro que eso podría con todo lo demás, si somos capaces de transmitir realmente lo que es ser persona, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde habría que hacer el esfuerzo. Y un segundo comentario que está saliendo permanentemente, ¿puedo, Teresa? ¿Seguir? Sí, no, vamos a ver, fíjense que estamos hablando de políticas de familia, de inclusión, de solidaridad, estamos hablando de exclusión social, de pobreza. Bueno, yo, siendo lógico lo que estamos haciendo y más desde un planteamiento económico, yo quisiera también hacer una parada, porque la pobreza no es solamente monetaria, es decir, la pobreza es algo mucho más importante, mucho más extendido. Es decir, hay muchísimas personas que de ese modelo económico que nosotros hemos hecho, ese modelo social que hemos hecho, están aparentemente integradas en el modelo, es decir, están aparentemente en el mercado, incluso tienen salarios con trabajos, como hace referencia la encíclica, bueno, que no encaja muy bien el salario con el trabajo, están integradas socialmente y sin embargo, como personas, tienen un aislamiento brutal, tienen un vacío, tienen una pobreza impresionante. Entonces yo creo que las personas, y Ana ha hecho antes referencia, yo creo que somos un todo, es decir, no podemos eludir en el debate de inclusión social a aquellas personas que teniendo recursos monetarios tienen una pobreza interior muy importante, porque además esas personas son las que nos van a ayudar en esa evangelización a la que hace referencia este simposio. Yo creo que la evangelización hay que hacerla de abajo arriba, por supuesto, pero aquellas personas que a lo mejor están en puestos de mayor responsabilidad y que económicamente aparentemente están integradas, quizá a lo mejor, bueno, si conseguimos que se impregnen de esta doctrina y se impregnen del Evangelio, puedan hacer políticas de solidaridad mucho más humanas, ¿no? Yo simplemente es una llamada, y siendo economista, porque creo
que los economistas tenemos una especial responsabilidad en pensar que la economía no es solo lo monetario, no es solo lo económico, la economía es mucho más. Y los economistas tenemos la obligación de trabajar para hacer ese reparto, esa redistribución de renta, esa universalización de los bienes, pero también tenemos la obligación, y yo creo que ese es el primer objetivo, el mejorar el bienestar de las personas. Y ese bienestar no es solamente material, sino sobre todo espiritual también, ¿no? Es decir, bueno, simplemente era un matiz, una... Me ha parecido que en dos momentos nota una cierta reserva frente a las políticas diferenciadas que atentarían contra el carácter universal de las políticas. No he entendido mucho el porqué, porque yo tengo la sensación de que en una sociedad muy desigual ciertas políticas que favorecen la discriminación positiva son necesarias, precisamente para reintegrar a las personas y a la unidad de igualdad. No sé si es que no lo he entendido bien, pero me ha llamado la atención. Es que lo he explicado mal. No, lo que quería decir es que en el debate que tenemos ahora sobre... le planteo como un economista, dado nuestros recursos escasos, ¿qué hacemos a la hora de intentar conseguir los mayores logros en inclusión social? Si hacer políticas universales en las que muchos tocan a poco, o hacer políticas más selectivas. Cuando decías específicas, me refería a esa idea. Las políticas de inclusión social de carácter más general, sí reservarlas a determinadas categorías de la población. Poder una discriminación positiva en el sentido de decir, bueno, vamos a priorizar realmente las situaciones de mayor necesidad dentro de estas políticas. Por diversos motivos. Uno es esto, la escasez de recursos, pero también porque los ciudadanos, o una de las cuestiones que están haciendo que estas políticas pierdan legitimación, es que los ciudadanos ven bastantes situaciones de fraude. No en todas las políticas. Las rentas mínimas están muy fiscalizadas, por ejemplo, pero sí conocemos muchos casos de percepción indebida de prestaciones, ¿no? Entonces, una manera de conseguir que vayan a los que, entre comillas, los que más la necesitan es hacerlas muy, muy restrictivas. De tal manera que haya muchas obligaciones para los beneficiarios, los criterios de renta sean muy exigentes. Desde un punto de vista de eficiencia diríamos, esta es la mejor vía, porque quien aguante todo ese proceso administrativo, quien aguante esas señales de estigmatización, quien aguante la maquinaria, tal, ¿no?, son los que verdaderamente la necesitan, ¿no? El problema que tiene eso, lo que yo quería significar, es que lo que ganas, entre comillas, en control, lo pierdes en el propio carácter solidario de la política, incluso lo pierdes en eficacia, porque mucha gente que tiene barreras culturales o ideológicas muy importantes para acudir a esas políticas públicas van a quedar fuera, ¿no? Lo que no pasa con una política universal, ¿no? Si es universal, accede todo el mundo a ella, no el que es pobre y tiene derecho a esa prestación porque es pobre. Yo me acuerdo cuando en esta comunidad autónoma se puso en marcha el programa de renta mínima, había carteles grandes por la ciudad que decía, para ti porque tienes derecho, y se veía una persona muy colgada en la calle, ¿no? Entonces, claro, tengo derecho porque estoy muy colgado. Si la pido, es que una persona que está muy colgada. Lo estoy explicando de manera muy simplista, ¿no? Hay casos, pues yo me acuerdo en un congreso de política social se discutía un caso en Australia, que vieron que había muy poca gente, de toda la gente que podía cobrar estas prestaciones, la estaba pidiendo un 45%. Entonces hicieron una campaña de difusión publicitaria todavía mucho mayor y entonces bajó al 35%. Es decir, muchas veces los costes de hacer políticas selectivas son más altos que lo que ahorramos presupuestariamente, ¿no? Con una política universal probablemente vamos a llegar a los más necesitados, aunque se llegue a otras realidades también, que con una política selectiva. Ese era un poco lo que quería transmitir, que podemos discutir ampliamente, claro. Por concretar esa cuestión que estás planteando, si nadie interviene, que me parece muy interesante, Luis, y que puede conectar con lo que tú planteabas, Teresa. Por ejemplo, una mayor inversión en educación es una política social universal.
políticas diseñadas, como hemos hablado tantas veces, desde la verdadera perspectiva de familia y no desde las que potencian la igualdad de género y todas esas cosas, eso son políticas universales, ¿no? Estamos hablando de eso para que nos quede claro, ¿no? Sí. Igual que hay políticas sanitarias de acceso universal, que luego esté condicionada por una serie de factores, ¿no? Pero eso es una perspectiva muy poco ideológica, por lo tanto, digo, desde mi punto de vista está muy bien vista, ¿no? Y realmente mucho más generadora de riqueza. Pero es mucho más cara. No. Pero es que esa es la tarea de los economistas, ¿no? Bueno, no solo de los economistas, porque nos estamos refiriendo también en la mesa a lo, pues no sé, en Hacienda Pública decimos, ¿cuándo el gasto es muy alto? Pues depende de las preferencias de los ciudadanos. Si todos los ciudadanos queremos que nos operen de cirugía estética, el gasto sanitario a lo mejor no es muy alto, sino que es lo que queremos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que volver a lo que decía Ana, esas responsabilidades compartidas y qué compromisos individuales adquiere cada cual, ¿no? Es evidente que estamos en un tiempo de recursos escasos, tenemos la bronca del desplome de la deuda europea, etcétera. Si queremos avanzar en políticas sociales, hay que gastar más, eso está claro. No todo gasto supone más redistribución y no todo gasto supone que se va a invertir mejor ese gasto, pero esa es una ecuación incontestable empíricamente. Los países que tienen mayor gasto social tienen mayores niveles de integración social, entre comillas, en términos científicos. No sé si en los términos de la encíclica, ¿no? Pero claro, para que haya más gasto público, necesitamos más ingresos públicos. Entonces, bueno, yo, como hacendista, yo discrepo que a mayor gasto social mejor es, digamos, más solidaridad, luego ya no necesariamente, es decir, no siempre un mayor gasto público implica una mejor situación. Bueno, en mi opinión no, o sea, depende de la estructura del gasto. Claro, decir, no todo el gasto social es redistributivo. Eso está claro. Exactamente. El Entonces gasto en depende universidad, de la estructura. por ejemplo. Pero sí está claro empíricamente que los países que tienen mayor gasto social tienen menores niveles de desigualdad, ¿no? Eso puede ser. O sea, eso lo puedo admitir, mejor dicho. Pero depende de la estructura del gasto. A mayor gasto social puede o no puede haber redistribución. Claro, porque hay gastos más... Claro. Hay gastos más redistributivos que otros. Claro. Hay gastos que además son más productivos que otros, siendo gastos sociales. Es distinto el efecto que tiene el gasto en políticas activas de empleo que el gasto que tiene en las transferencias, el efecto que tiene en las transferencias monetarias, ¿no? Eso está claro. Pero se trata de priorizar. Claro. O sea, nosotros podemos decir, sabemos que no es eficiente dar dinero a gente que no va a trabajar nunca. Se podría asumir así, ¿no? Pero la motivación para dar dinero a gente que no va a trabajar nunca no es económica, no es un principio de eficiencia, es un principio de solidaridad, ¿no? Igual que establecemos principios de bienes sociales básicos, de bienes preferentes, ¿no? Entonces, vuelvo al tema. Si realmente hay que gastar más, si en nuestro país tenemos que gastar más, yo eso lo tengo claro, no alocadamente, ni gastar más en todos los servicios sociales, pero sí hay que gastar más, porque tenemos un nivel de gasto social muy bajo en el contexto comparado, por lo menos en relación a nuestro nivel de riqueza. Si hay que gastar más, y los recursos son escasos, en cierta medida tenemos que incrementar los ingresos. Y eso me lleva al tema de la responsabilidad individual. Todo el discurso está muy bien, pero individualmente, ¿cuál es el esfuerzo solidario que está dispuesto a hacer cada ciudadano? Nos podemos refugiar en muchas cosas. Luego los impuestos se gastan mal, hay casos de corrupción, salen los diputados que tienen 14 casas y tal. Pero ¿estaríamos dispuestos cada uno de nosotros a asumir un nivel más alto de impuestos? Pero porque yo lo que pienso también, Luis, bueno, estamos aquí. Sí, claro. Es que me he vuelto. Vamos a ver, yo lo que pienso también es que, estando de acuerdo que evidentemente hace falta crear políticas sociales y ser más solidarios, no podemos aislar el gasto social del presupuesto completo. Es decir, que a lo mejor lo que hace falta es disminuir, pues además como estamos en un momento de crisis económica, donde a lo que vamos es a reducir el déficit como objetivo prioritario, porque si no la situación puede ser bastante más grave en términos estrictamente económicos, pero yo lo que creo es que no podemos aislar el gasto social y sacar el gasto social y decir hay que gastar
más en políticas sociales. No, hay que reordenar el presupuesto completo. Es decir, yo creo que los ciudadanos también, las personas, estarían dispuestas a aceptar un mayor esfuerzo fiscal y aceptar un mayor pago de sus impuestos, con el IRPF o con cualquier otro impuesto, no con el IVA, que es absolutamente regresivo, pero sí con el impuesto sobre la renta, incluso con el impuesto de patrimonio, que ahora está encima de la mesa, siempre y cuando la estructura del presupuesto fuera eficiente. Pero cuando esa estructura del presupuesto no es eficiente, los ciudadanos, digamos, se rebelan y dicen, oiga, ¿yo por qué voy a aceptar aumentar el esfuerzo fiscal cuando resulta que tenemos pues unos gastos, no voy a poner ningún ejemplo para no herir susceptibilidades, unos gastos que no son denominados sociales, pero que se están absorbiendo una parte importante del presupuesto? Entonces, bueno, el ejemplo, que es pura demagogia y no me refiero a eso, pero para que figure como un ejemplo muy claro, los coches, es decir, que es pura demagogia muchas veces, pero bueno, los coches de los distintos políticos, la inmensa cantidad de asesores cuando hay funcionarios que quieren trabajar y no les dan trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, yo acepto que hay que dedicar más gasto a las políticas sociales, pero no necesariamente un aumento del gasto implica una mejora de esas políticas sociales. Te voy a poner un ejemplo. España es el país de la Unión Europea, si no el primero, yo creo que es el primero en este momento, que dedica un mayor porcentaje de gasto social a las prestaciones por desempleo. Y no son las mejores. Lo que ocurre es que el número de parados es tan alto que el gasto social que se dedica es muy alto. Decimos, no, es que somos los que más gastamos. Cuidado con el decir vamos a aumentar el gasto porque mayor gasto, mayor prestación, porque no es verdad. Entonces, bueno, esto quizá a lo mejor es una cuestión muy concreta, pero no nos podemos poner, igual que no podemos ponernos medallas de que gastamos mucho en gasto por desempleo porque son las mejores, sino simplemente porque es el país que tiene mayor número de parados, pero no porque sea ni en cuantía y en duración ni por asomo llegamos a otros países como Bélgica, que tiene una prestación por desempleo indefinida en el tiempo y gasta mucho menos que nosotros socialmente. Por lo tanto, coger el indicador y decir a mayor gasto social, no, cuidado. No, o sea, tendríamos que entrar en la profundidad y eso a mí me da mucha rabia porque eso es lo que muchas veces en el debate político se nos intenta vender. Oiga, que es que gastamos mucho en política social, ¿no es verdad? Y en política de inclusión, vamos, no gastamos prácticamente nada, pero vamos a vaciar el presupuesto de otras partidas y vamos a dedicarlo a que la gente no esté en situación de exclusión social. Y si no llega, por supuesto que vamos a ser solidarios, porque las personas, yo creo en la bondad de las personas somos, bueno, tenemos nuestras limitaciones, pero queremos ser solidarias. Es decir, yo creo que España es un país además con una fuerte conciencia de solidaridad en general, luego ya habría que matizar mucho esto. Por lo tanto, si fuéramos capaces, si nuestros políticos fueran capaces de organizar un presupuesto coherente, eficiente y que no dilapidara los recursos, evidentemente nos quedarían recursos para políticas sociales que probablemente mejorarían bastante la situación que tenemos. Y además, muchos de nosotros aceptaríamos sin ningún problema que se aumentara el esfuerzo fiscal, sin ningún problema. Esa es mi opinión. Dos cosillas solo, muy rápidas. Pero no me pidáis permiso. bueno, sí. Queda apuro. Pues yo por lo menos soy muy poco moderado, me tienen que moderar. Sí. Bueno, dos cosillas muy rápido, que estoy muy de acuerdo en casi todo lo que dice Teresa, pero solo dos matices. Una es, yo siendo muy pragmático y sí que creo en la bondad de las personas, pero también me creo algunas estadísticas que dicen que la gente no quiere aportar. Sí. O sea, la gente solo está dispuesta a asumir aumentos de la presión fiscal si le mejoran la sanidad. Sale en el barómetro fiscal del CIS, en el del Instituto de Estudios Fiscales, tal. Las políticas más de inclusión social están muy deslegitimadas. Generan desincentivos porque vamos a dar algo a alguien que no trabaja. Y no solo en España, el principal cambio ha sido en los países nórdicos, que siempre han sido el emblema tanto de las políticas sociales como de las políticas de activación, ¿no? Solo se le quiere dar a la gente si a cambio hacen algo, que tengan alguna obligación, que rompe un poco con todo lo que hemos discutido antes sobre el modelo social, ¿no? Esa era la primera cuestión. La segunda yo creo que se me ha olvidado mientras estaba hablando. No tengo muy claro qué quería decir, o sea que de momento me callo. Yo apuntaría en esto porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Teresa y con lo que dices tú, pero matizaría también, incluso
en el uso de los recursos para gastos sociales, no solamente en la redistribución del presupuesto. ¿No hay ahí también posibilidad de gastar lo mismo gastando mejor? ¿Y no sería eso una línea importante, una política importante que daría credibilidad? Y esto tiene relación con el fraude, en relación con los gastos sociales, que eso ya no es tanto un problema de la administración cuanto del beneficiario. Porque a mí me parece, yo tampoco creo que seamos tan buenos los españoles que estemos dispuestos a aumentar mucho la contribución fiscal, pero ciertamente hay una cierta conciencia de que el dinero se gasta mal, por parte de la administración, por parte del fraude que existe. No he oído yo hablar mucho de esto en relación con... Porque aquí ahora todo es que si se reducen los gastos sociales, disminuyen las prestaciones sociales o mejoran de calidad. Yo, sinceramente, podríamos hablar de políticas sociales en sentido muy amplio, pero si nos fijamos en lo que es políticas de inclusión social, es probable que no haya una política más fiscalizada que esa en España, en las comunidades autónomas. Se cruzan por arriba y por abajo con datos del INE, con datos de la agencia tributaria. Los trabajadores sociales están en muchos casos muy dirigidos a controlar el fraude, porque es lo que se temió desde el primer principio. Estas rentas mínimas surgieron en España, pues entre comillas, en algunos casos como ejercicio de voluntad política de los gobiernos autonómicos, pero en otros por la puerta trasera, porque lo tiene el de al lado y nos cuesta votos, ¿no? Son políticas muy fiscalizadas, están muy fiscalizadas. Y por supuesto que hay fraude, pero sinceramente, por lo que hemos estudiado a algunos, es más casi el problema, o sea, el problema de esas políticas es más que no está llegando a mucha gente que lo necesita, o sea, que hay gente que lo necesita y no lo demanda, a que hay gente que no debería estar cobrándolo y lo cobra. O sea, que claro que se puede mejorar en la eficiencia, pero incluso más en la otra vía. Y eso ha pasado en muchos países, ¿no? En Alemania era el 50%, solo de los demandantes potenciales de estas prestaciones quienes las solicitaban. En Inglaterra el 80%, y era un problema muy grave. De hecho, mejorando ese acceso se ha reducido la pobreza infantil. En algunas comunidades autónomas que han tirado de las asociaciones para acercar a los beneficiarios a los programas. Me preocupa, a lo mejor estoy dando un giro a la discusión, pero en términos de estas políticas casi me preocupa más la eficiencia por esa vía que por la otra. Porque lo que está sucediendo, a lo mejor esto es entrar mucho en casuística, en muchas ocasiones es que mucha gente se está quedando fuera porque es más difícil trabajar con determinadas realidades que con otras. Pues es mucho más fácil trabajar, siempre nos lo han contado la gente de servicios sociales, pues a lo mejor con un hogar monoparental que con una persona alcohólica que entra en el despacho y pega una patada en la puerta. Bueno, esto es una caricatura, perdón, no se puede extrapolar de esto grandes conclusiones, pero creo que la gestión es más mejorable por esa vía que por la otra de control del fraude. Yo, muy brevemente, y quizás un aterrizaje en la realidad, vamos, y os agradezco la reflexión que habéis compartido con nosotros, pero en estos momentos, con el tiempo que llevamos, la realidad dice que la media en las comunidades autónomas de reducción de lo que las comunidades invierten en inmigración es del 70 y tantos % y en algunas del 90%. Entonces, la inmigración, como han compartido con nosotros, no es algo que la sociedad aprecie ni el apoyo, y se ha reducido drásticamente el gasto. El apoyo a los países del sur se ha reducido a cero en muchos sitios. Han desaparecido los programas de cooperación a través de organizaciones. Entonces, o sea, vamos, eso, no insisto en cosas que ya se han dicho, pero lo que la realidad nos dice es no sé si lo primero, pero desde luego de las cosas que se están reduciendo clarísimamente y con escasa contestación por parte de la sociedad son las políticas sociales, servicios de mediación, servicios de desarrollo comunitario, recursos para violencias víctimas para mujeres víctimas de malos tratos, bueno, en cualquiera y no quisiera ir a los colectivos, personas que requieren políticas claras de solidaridad social, está desapareciendo y estamos solo empezando, ¿no? Porque claramente la coyuntura no parece que vaya a ir mucho mejor. Entonces, a la hora de elegir o de optar, o en esa estructura del presupuesto tal,
las opciones, lo que la práctica cotidiana nos dice es que están decantándose por un determinado lugar muy concreto, ¿no?, en perjuicio de las personas que más lo necesitan. Perdón, pero por hacer el aterrizaje. Que no desaparecen, que no nos pagan. Sí, también. Nos mantienen, pero a Ciudad Real la Cáritas le debe 1,5 millones. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, es... O sea, por un lado, sí, completamente de acuerdo. Desde deudas que no, hasta, bueno, pues al mejor postor. Igual que se adjudica una carretera, pues se adjudica prestación de servicios sociales, con lo cual lo de la calidad, pues parece que quizás tampoco, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, pues aterrizando por lo que estabais comentando últimamente de servicios sociales, sobre todo, pues en sanidad o en asistencia sanitaria, concreto. Hay muchos ejemplos, pero me quedo con uno solo. Alemania, un grupo de voluntarios, ha hecho, hace ya 10 años, una propuesta de gestionar sus propios impuestos. Es difícil, pero el Estado se lo ha concedido y ha habido un grupo de técnicos, arquitectos y otras personas que han venido a colaborar a Senegal, a un pueblo llamado Piquín, donde han creado ellos mismos, comprado y creado medias casas para recoger a un colectivo que es el colectivo de los lepromatosos que están en las ciudades, junto a las iglesias, en los metros, en los trenes aquellos que cuesta tanto de un sitio para otro, y los han recogido en este pueblo y les han dicho: este será vuestro pueblo, teniendo que poner el otro 50% por vuestra aplicación. No os damos el 100%, pero sí, y yo he estado ahí como técnico sanitario y como técnico específico para controlar si son lepromatosos o hay contaminación a todo ese colectivo. Y en 10 años se ha creado ese nuevo pueblo donde se les ha dejado que puedan compartir y convivir y tener un nuevo pueblo de niños normales con ese colectivo que estaba tan abandonado. Y esto se ha llevado año a año, se han hecho fotos por ingenieros, se han hecho todo un sistema de reconstrucción de ese poblado por técnicos, arquitectos, que han venido voluntariamente aportando eso. Y desde ahí nos han pedido la misión, el Juan de Dios, pues esto, ¿no?, la ayuda y control. Y doy testimonio de que ese pueblo funciona. Quiero decir que es un ejemplo concreto de lo que Cáritas, de lo que Manos Unidas, pues puede estar intentando ayudar. Estamos hablando de lo que aquí podemos hacer, que sí que hay mucho trabajo a hacer. Estoy de acuerdo con María Teresa en todos los colectivos que tenemos. Y la inmigración, yo creo que bajaría bastante, porque si se les da la posibilidad de que puedan tener puestos de trabajo con esa infraestructura, hay muchas familias que ya no pensarían en venir por aquí. O sea que esta es una aportación muy simple, concreta, pero sí que es un testimonio vivo porque lo he vivido tanto ahí como en Camerún, como estábamos comentando con Antonio, en esa otra infraestructura de acercar montañas, que es imposible por un río que se llama Momo Division, que es una frontera, que se han ido haciendo por unas organizaciones no gubernamentales, puentes entre todo eso de un circuito de 31 pueblos y 50 kilómetros en cuadro, donde no había convivencia y donde hoy ya hay afluencia entre los mercados locales, porque al hacer los puentes y facilitar esa vía de comunicación se ha creado ya una infraestructura. Hay en esta zona, en esta comarca, un avance también en el ambiente político, que han ganado las elecciones hace ya 9 años y están desarrollando, pues esto, ¿no?, la infraestructura con el pueblo para que nadie se ríe.
Bien, una última intervención, Jesús, y descansamos. La responsabilidad de esta última intervención, con lo cual... Te corresponde. Al hilo un poco de lo que se estaba diciendo sobre el gasto social y si es conveniente gastar más para toda esta inclusión de políticas sociales, ¿no? Desde la perspectiva de una persona que no es economista, lo que me pregunto es ¿qué es el gasto social? Porque al final esto me recordaba un poco como aquella pregunta que se hizo en el Congreso de los Diputados de si un partido Real Madrid-Barcelona es interés público o no, ¿no? Entonces, ¿qué es gasto social? ¿La educación es gasto social? Si la educación es gasto social, necesitamos tantas universidades como barrios, necesitamos aeropuertos sin aviones, eso es gasto social. Entonces, quizás al final mi duda está en qué es gasto social y posiblemente cada uno de los que estamos aquí entendamos de manera muy distinta qué es el gasto social, ¿no? Conclusión a la que llego humildemente, e insisto, sin tener formación económica cero, es que yo no creo que haya una necesidad de elevar los ingresos del Estado para gastar más. Mi humilde conclusión es que es necesario una redistribución del gasto social, pero la pregunta sigue siendo para mí la misma: ¿qué es gasto social, ¿no? Nada más, perdona. Teresa seguro que sabe contestar mejor que yo, porque ella ha hecho muchas estadísticas de gasto público, pero bueno, gasto social... O sea, la pregunta es muy fácil de contestar si decimos hay una clasificación estadística que nos permite delimitar exactamente qué es gasto social y qué no, si entra educación y sanidad. Lo que creo que quieres preguntar es, ¿realmente es gasto social todo lo que se está gastando? Que era lo que debatíamos antes. Gasto en el sentido de que va hacia la mejora de la redistribución y afecta a hogares que no tendrían otras oportunidades si no fuera por ese gasto. Pues hay gastos que no, lógicamente. Y claro que hay que profundizar en mejorar ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero incluso depurando eso mucho, sin querer polemizar justo al final, tenemos un margen de recorrido muy amplio, no digo para igualarnos a vecinos nuestros, pero por lo menos acercarnos un poco a lo que nos debería corresponder con nuestro nivel de riqueza adquirido, ¿no? Y perdón, me he acordado de lo que se me había olvidado. Porque decía Teresa, habría acuerdo entre los políticos y tal. Claro, el problema es que nuestros políticos, bueno, iba a decir, no tienen ni idea. Tienen un concepto muy definido y muy particular de lo que es la exclusión y la inclusión social, ¿no? Que está muy ligado al crecimiento económico y al empleo. Mejorando el empleo mejora todo. Y es verdad que mejoran muchas cosas, pero eso no es así. Yo miro con envidia a muchos países, incluso con realizaciones sociales mucho más pobres. Estados Unidos. Pero en Estados Unidos el tema del welfare, como dicen ellos, de las políticas sociales, aunque sea para criticarlo, es un tema candente siempre. Aquí no. En Francia, igual, los debates de Ségolène y Sarkozy entraban en el tema de la inclusión, de la inmigración también, aunque cada uno es una perspectiva muy singular, ¿no? Pero aquí nunca se ha debatido con profundidad en el ámbito político los temas de inclusión, nunca. Y estoy seguro que si se hiciera, habría un acuerdo mucho más fácil de lo que normalmente esperaríamos. Solamente añadir que yo creo que es que el problema que tenemos aquí también es que el debate político es muy pobre, es un debate pobrísimo, es decir, nos echamos en cara unos a otros y este lo hace mal en lugar de intentar avanzar y bueno, y debatir. A mí que me apasiona la política y me encanta oír los debates políticos que hay en otros sitios, hay contenido. Aquí no hay contenido, no hay, en mi opinión, no hay realmente un debate político, quizá porque las personas, bueno, pues están buscando, no personas concretas en la política, ¿no? Pero están buscando, bueno, pues lanzar mensajes a la sociedad